Capítulo 12. Un sueño extraño. Puff Bell. Recuerdo este sitio. Ya he estado aquí, aunque solo fue una vez. No he olvidado cómo se veía. Cuando aquel Silverback me dejó inconsciente después de haberme golpeado. Desperté en este lugar. En este taller. No es el taller de mi padre, ni tampoco el mío. El taller de ese tipo pelirrojo que vi en aquella vez cuando quedé inconsciente. Pero, ¿por qué estoy aquí? Eso es lo que debería importarme ahora. Lo último que recuerdo fue que estaba reforzando mi katana y a mí con mi krill y luego me quedé dormido por el cansancio. Y ahora estoy aquí. Viendo cómo el mismo tipo está tratando de forjar algo. De nuevo no me puedo mover, tampoco puedo hablar. Solo puedo mirar. Ese tipo pelirrojo, está forjando con mucha determinación algo. Posiblemente un arma. Tal vez una espada o hacha, u otro tipo de arma. Solo sé, que aquel tipo se nota que es alguien experimentado. Puede que mejor que yo o Elf. Incluso mejor que mi padre. No sé cómo llegué a esta conclusión, solo con verlo me quedó claro eso. Pero, no sé cómo explicarlo. También siento algo familiar en esa persona. Como si yo ya lo conociese de antes. Aunque solo lo vi en aquel sueño. ¿Esto es un sueño o un recuerdo? No lo sé, y no lo entiendo. Aunque trate de entenderlo, no sé si lo voy a poder entender del todo. Oh, parece que ha terminado de forjar. El tipo acaba de terminar forjar, y lo que acaba de sacar es una hoja de katana. Parece que quiere forjar otra como la vez anterior. Ahora estaba uniendo la hoja con el mango. Y al parecer ya terminó de forjar esa katana. Si soy sincero, con solo verla ya se ve superior a todo lo que he hecho hasta ahora. Y duele decir eso. El color de la hoja es de un rojo brillante. Además, siento algo extraño viniendo de esa katana. Es la misma sensación que tengo cuando saco de su funda a mí. Pero es incluso más fuerte. Parece que el tipo va a salir junto con la katana. Me pregunto si podré ver lo que pasará después. Puff narrador. Cuando aquel tipo pelirrojo empezó a salir de su taller, Bell también puedo ver dónde iba. Ya que, de cierta forma Bell era como un fantasma. Podía ver lo que pasaba, pero no podía interactuar con nadie. Ahora viendo dónde iba el tipo, Bell vio que este llevaba en su hombro derecho un kimono desarmado o más bien una tela de esta. Era raro, no parecía estar sujetado a algo y no se caía. Pero dejando de lado al pelirrojo, Bell pudo apreciar cómo era afuera del taller. El taller estaba junto a una pequeña cabaña. Que estaba rodeado por una gran cantidad de árboles de varios colores. Era una vista bonita. Cerca de la cabaña había un río que fluía hacia el oeste. Además de tener un pequeño puente para poder pasar al otro lado del río. Donde el tipo pelirrojo pasó para ir al otro lado del río. Donde él siguió un camino hasta llegar a donde había una gran piedra de unos 5 metros de altura aproximadamente. Además, de tener varios signos de golpes de espada por varios lados. Bell solo se limitaba a observar, ya que era lo único que podía hacer, pero él tenía mucha curiosidad sobre qué iba a hacer el tipo pelirrojo. Aunque él ya se estaba dando una idea del qué. ¿Va a probar el filo de su espada con una piedra enorme? Creo que algo estúpido, hay mejores formas de probar el filo de una espada, pensó algo confuso y un poco molesto Bell. El tipo pelirrojo tomó su katana recién forjada y la sacó de su funda. Aunque, al momento de sacarla, Bell se dio cuenta de algo. La katana emanaba un aura maligna. ¿Qué es esta sensación? Bell pensó con un poco de miedo al sentir aquella aura maligna. Esa aura maligna se sentía familiar. Era como la sensación que Bell tenía cuando usaba a mí. Pero aumentada por 100 o más. Bell por fin se dio cuenta de que era aquella sensación que le daba cuando usaba a mí. Era aquella aura maligna lo que sentía. Aquella aura era aterradora. Sí, aterradora era una buena forma de describirla. Incluso se podía sentir una sensación de muerte viniendo de aquella katana. Bell estaba asustado, era la primera vez que él sentía algo así. Era la primera vez que experimentaba una cosa como esa. Pero lo que más le sorprendía, era como ese tipo estaba como si nada sosteniendo aquella katana. El tipo pelirrojo ni se inmutaba ante el aura maligna de la katana. Él la seguía sosteniendo. No pareciese que fuese la primera vez que pasara algo así. Lo que significaba una cosa. No era la primera vez que él experimentaba algo así. Cosa que hizo que Bell se hiciese la siguiente pregunta. ¿Quién es ese tipo? Bell se preguntó en su mente. El tipo era un herrero, eso estaba claro. Pero la cosa sería, ¿cómo es capaz de crear una cosa así? Crear una espada con un aura maligna de ese tipo no era normal. Incluso esa katana se le podría considerar un arma maldita.
Belle no puedo seguir pensando más cosas, ya que el tipo pelirrojo se empezó a mover. Tomo su katana con las dos manos y la elevo hacia arriba. Para acto seguido hacer un corte en vertical. Aunque al momento de hacer el corte, el tipo estaba un poco alejado de la piedra. Lo que significaba que al hacer ese corte no le daría a la piedra. Cosa que le pareció raro a Belle. ¿No pasó nada? Belle pensó confuso. Sin duda él estaba confundido. El tipo cortó bastante lejos con la katana, ¿qué resultado espera con hacer eso? Pero antes de que Belle pudiese seguir pensando, Belle vio algo que no se esperaba. La piedra había sido partido en dos. Pasaron apenas unos segundos después del corte, y la piedra se cortó en dos de golpe. Belle no creía lo que estaba viendo. Primero la katana suelta una aura maligna peligrosa y luego esta corta desde lejos una piedra. Definitivamente esto era un sueño. O eso él quería creer. Ni siquiera sabía qué era esto en primer lugar. ¿Esto era un sueño? ¿O una especie de recuerdo raro? No había ninguna respuesta clara ahora mismo. Antes de que Belle pudiese pensar otra cosa, el tipo pelirrojo habló. Con una voz tranquila dijo. Esto fue un gran avance. Cada vez estoy más cerca de cumplir mi objetivo, dijo con una voz tranquila aquel tipo pelirrojo. Esas palabras confundieron a Belle. ¿Esto solo era un avance? ¿Hasta dónde quería llegar este tipo? Fue lo que pensó Belle sin duda. Belle estaba aterrado. Si Mi era una creación de este tipo que recreó. ¿Qué tan fuerte era en realidad esa espada? Pero había otra cosa que Belle se estaba preguntando. ¿Cómo fue él capaz de recrear a Mi y la pequeña aura maligna de esta? Ahora estaba muy confundido. Mi la creó en base a la espada que creo que ese tipo. Y esa espada era un fracaso. Entonces él recreó un fracaso. ¿Y si la katana que está sujetando ese tipo es una versión mejorada de mí? Entonces ese sería el resultado. Belle se estaba poniendo nervioso. Su cabeza se estaba llenando de varias preguntas sobre esto. Pero la más fuerte era la siguiente. ¿Qué pasaría si recreó esa misma katana? Belle no quería hacerlo. Pero inconscientemente quería recrear eso, quería ver si tenía los mismos resultados que ese tipo. Si pudo recrear a mí e incluso recrear esa pequeña aura maligna. Entonces ¿cómo sería recrear algo como la katana que tiene ese sujeto ahora? Belle tenía miedo, pero aún sí quería hacerlo. Belle quería ver los resultados de esto. Lentamente, la visión de Belle se estaba volviendo negra. Estaba despertando. Lo último que pudo ver fue al tipo pelirrojo, quien parecía estar mirándolo fijamente mientras decía algo. Aunque no lo pudo escuchar. Belle despertó y rápidamente se puso de pie. Estaba sudando mucho, e incluso estaba temblando un poco. Respiraba agitadamente. Incluso despierto aún sentía la sensación de estar cerca de aquella aura maligna. Eso fue demasiado real, Belle dijo agitado mientras se trataba de calmar, ¿acaso fue un sueño eso? Belle no podía olvidar la sensación de estar frente a aquella katana. Incluso ahora no podía olvidar cómo se veía. De solo recordar esa katana ya hacía que su cuerpo temblase un poco. Belle fue hacia donde estaba Mi, la cual estaba en una mesa cercana. Tomó a Mi y la estuvo mirando por unos segundos. Para después desenfundar a Mi. Belle quería comprobar si de verdad esa sensación rara que tenía cuando usaba Mi era igual a la de esa katana del sueño que vio. Pasaron unos segundos, y Belle aún sostenía a Mi. Y concentrándose, él pudo volver a sentir aquella aura maligna en Mi. Solo que esta era menos fuerte a comparación con la que vio en ese sueño. Ya habiendo comprobado lo que quería, Belle enfundó a Mi en su funda y la dejó en la mesa que tenía al lado. Para después ir a abrir la ventana de su taller. Esto lo hizo para saber si era de día o de madrugada aún. Y aún era de madrugada. Se despertó a la mitad de la madrugada por ese sueño. Cerró la ventana y se fue a sentar en una silla, mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Está bien, ya no estoy en ese sueño raro. Esto es real, y estoy en mi taller. Y es de madrugada, siguió calmándose, se sintió demasiado real eso. No fue un sueño cualquiera, definitivamente no lo era, de solo recordar lo que vio ahí hacía que Belle se pusiera nervioso. Es la segunda vez que veo a ese tipo, y también en un sueño. No recuerdo haberlo visto en ningún lado. Esto es demasiado extraño, y lo era. Primero cuando quedó inconsciente mientras luchaba con el Silverback. Y ahora solo porque se quedó dormido. Definitivamente, no eran sueños comunes. ¿Pero eso se podría considerar un sueño siquiera? No hay otra cosa que explique qué demonios era esa cosa. ¿Alucinación? Lo dudo, para eso debo estar despierto. ¿Una clase de premonición?
Tampoco tiene sentido, ya tuve un sueño así y no era ninguna premonición, siguió buscando una respuesta en su mente. Belle seguía pensando en qué cosa podría ser eso, y solo llegó a una posible conclusión, que también podría estar equivocado. ¿Acaso, eso fue un recuerdo? De las muchas posibles respuestas que había, esa era la menos posible. Si fuera un recuerdo sería algo que Belle podría reconocer al momento. Aunque estaba la posibilidad de ser algo que vio cuando era niño, pero eso tampoco tendría sentido. Además, él no recordaba a la persona que veía en ese sueño. A la vez que nunca lo había visto en su vida. Por más que Belle intentase buscar una respuesta, sería imposible encontrar una ahora. Aunque no le gustaba, tenía que rendirse por ahora. No encontraría ni una respuesta ahora. Mierda. Realmente no sé qué hacer sobre esto. ¿Podría intentar hablar con alguien sobre esto? Esa era otra opción que Belle tenía. Hablar con alguien sobre esto, así tal vez podría encontrar una respuesta. Pero había un problema con eso. ¿A quién le podría contar lo que vio? ¿Welf? No, posiblemente si los dos tratasen de encontrar una respuesta no encontrarían nada. ¿Emma? Tampoco, Belle dudaba si ella le podría ayudar con esto. Ella era una buena amiga, pero posiblemente ella no sepa cómo poder ayudarle. ¿Sir? Posiblemente no, Sir era alguien buena para poder conversar. Pero por alguna razón, Belle sentía que no era buena idea hablar de eso. La última opción de Belle para hablar de esto, sería Hefesto. Podría funcionar de cierta manera. Ella era una diosa, posiblemente podría darle una respuesta o una ayuda sobre esto. Si es que ella podía darle una respuesta. Si no podía, Belle tendría esa duda por mucho tiempo. Ahora no podía hacer nada. Mejor me voy a dormir. No creo que encuentre alguna respuesta a esto por ahora, así como lo pensó, Belle se fue a su cama a dormir. Tal vez dormir me ayude un poco, algunos minutos después lastimosamente. Eso no funcionó. Ya había pasado un buen rato y nada. Belle no podía dormir. Intento de todo y no podía dormir. Definitivamente ese sueño raro lo afectó. Al final, Belle se levantó de su cama y fue hacia su forja. Tomó algo de adamantita que le sobró y empezó a forjar. Era de madruga y él lo sabía, pero no tenía sueño. Y tampoco podía dormir. Así como hacer otra cosa ahora. Además, forjar siempre lo había calmado. No había otra cosa mejor que hacer, como forjar. Tal vez así despejaba su mente. O eso fue lo que pensó Belle. Pero no fue así. Durante todo el tiempo que estuvo forjando, hubo algo que no se le quitó de su cabeza. Esa katana. La katana que vio en aquel sueño. Era una cosa que no podía dejar de pensar. Por más que él lo intentara. Incluso cuando se sentía nervioso o algo de miedo en recordarla. Belle no podía dejar de pensar en ello. Fue lo mismo que pasó con mí. Era igual a esa vez. Él no quería, pero de todas formas lo hizo. Él estaba intentando replicar esa katana. No le gustaba hacerlo. Es la primera vez que Belle no quería forjar algo. Pero él ya lo estaba haciendo. Algo dentro de él hacía que Belle siguiese con esto. Aunque no le gustase, él iba a terminar esa katana. Y, al igual cuando él forjó a mí. Su espalda estaba ardiendo. Y esta vez era más fuerte que cuando forjó a mí. Pero su espalda no era lo que ardía. Lo que ardía era el estado que estaba en su espalda. No era doloroso. Pero se sentía constantemente como su espalda era quemada, pero sin ningún dolor. ¿Había algo mal en su estado? Era algo que Belle se estaba preguntando. Si podía, mañana él le preguntaría a su diosa Hefesto si podía revisar su estado. Tal vez había algo malo en él. Solo le quedaba esperar a ir mañana donde su diosa para que ella le diese la respuesta. Ya era de mañana. Belle estaba recién despertándose. Se había dormido después de haber terminado la katana. Y solo pudo dormir unas 3 horas aproximadamente. Por lo que estaba bastante cansado ahora. Belle se levantó con dificultad y fue hacia la mesa que tenía cerca. La cual era el lugar donde dejó la katana recién forjada. La katana estaba guardada en una funda que él hizo. Pero incluso estando en una funda, Belle podía sentir el aura maligna de esa katana. Cuando él terminó de forjar la katana en la madrugada, él pudo sentir cómo empezaba a surgir de a poco aquella aura maligna que vio. Y con esto, Belle le quedó claro algo. Él podía replicar esas katanas que vio en aquel sueño. Y esto le generaba más dudas. Dudas que esperaba poder responder con la ayuda de su diosa. Con eso en mente, Belle salió de su taller y fue en dirección a la oficina de Hefesto. Minutos después Belle ya había llegado a la oficina de Hefesto. Él apenas llegó saludó a Hefesto y le pidió si podían hablar en privado.
cosa que Hefesto aceptó. Y ahora estaban los dos sentados en una sala privada. Bien, ¿pasó algo? Hefesto preguntó. Tuve un sueño raro, Belle empezó a explicar, aunque no sé si se podría considerar un sueño como tal. ¿Un sueño raro? ¿Qué tan raro sería? Se sintió muy real, demasiado real, Belle respondió a la pregunta. Hefesto quedó intrigada con eso. ¿Un sueño que se sentía real? Algo así no era normal. Además, es la segunda vez que tengo un sueño como ese. ¿Ya has tenido un sueño así antes? Sí, fue hace un tiempo. Cuando en el Monster Pili aquel Silverback me dejó inconsciente, Belle explicó rápidamente, cuando quedé inconsciente tuve el primer sueño raro. ¿Ese sueño que dices ahora, es el mismo que viste para forjar a mí? Sí, ese mismo sueño fue. Ya veo. ¿Entonces esto fue similar? Sí, lo fue. Belle le terminó contando y explicando todo lo que vio y sintió en aquel sueño. Se tardó unos cuantos minutos en hacerlo. Pero pudo contarle todo, de lo que vio y de lo que sintió al ver aquella katana. Y ahora, Hefesto estaba procesando lo que escuchó de Belle. Esto es raro. No creo que eso que vio fuera un sueño. ¿Podría ser un recuerdo? No creo, él dijo que nunca había visto al tipo fuera de esos dos sueños. Hefesto tenía muchas dudas como Belle en estos momentos. Y estaba tratando de ayudar en lo que podía a Belle. Siempre y cuando esté dentro de sus límites para esto. Aunque en todo esto hubo algo que tenía intrigada a Hefesto. Por cierto, Belle. ¿Replicaste la katana que viste en ese sueño? Aquella pregunta rondaba por la cabeza de Hefesto, y era algo que ella quería aclarar. Sí, lo hice, Belle respondió sinceramente, no pude evitar hacerlo. Fue lo mismo que pasó con mí. No podía evitar querer replicar esa katana. Hefesto solo pudo suspirar por esa respuesta. ¿Trajiste esa katana? Sí, aquí está. Sacó la katana y se la mostró a Hefesto. Hefesto tomó la katana y empezó a examinarla. También pasó algo mientras forjaba esa katana. Mi espalda, o más bien, parecía que mi estado estaba ardiendo. Hefesto se detuvo de examinar la katana y miró a Belle. Ella sabía el porqué de eso. La habilidad de Belle, Muramasa Blood, se había activado. Posiblemente se activó sin que Belle lo quisiera. Además, de que él no sabía que tenía esa habilidad. Cuando termine de examinar esto le tendré que contar de su habilidad, fue lo que Hefesto pensó. Con esto Hefesto no podría seguir ocultando la habilidad de Belle. Lo mejor que ella podía hacer ahora, sería contarle a Belle sobre esta habilidad. Tal vez si lo hacía esto podría ayudar a Belle como herrero, a la vez que puede que no. Es hora de sacarla de la funda, Hefesto pensó mientras sacaba de la katana de su funda. Al momento de sacar la katana de su funda, Hefesto pudo sentirlo. El aura maligna y demoníaca de la katana. Fue lo mismo que pasó cuando ella examinó a mí. Solo que esta vez, el aura maligna era aún más fuerte. Incluso Belle pudo notarlo esta vez. Fue exactamente como él lo vio en ese sueño. Hefesto guardó la katana en su funda y miró fijamente a Belle. Belle, tengo algo que decirte. Y es importante. Esas palabras desconcertaron un poco a Belle. Tú tienes una habilidad en tu estado. Ah. Esa habilidad se llama Muramasa Lore. Te permite crear espadas demoníacas, o más bien espadas Muramasa. Mi katana nueva que hiciste son espadas Muramasa. Mucha información llegó de golpe para Belle. Primero, él tenía una habilidad y nunca lo supo hasta ahora. Segundo, la habilidad se llamaba Muramasa Lore. Muramasa era el apellido del famoso y odiado herrero Senji Muramasa. ¿Por qué tenía una habilidad con ese nombre? Y tercero, podía crear espadas demoníacas / Muramasa. Y nunca lo supo hasta ahora. Y de paso él creó dos sin darse cuenta. Belle aún no podía creer lo que le acaban de decir. Hefesto-sama, ¿esto no es una broma? Pregunto tratando de negar lo que escucho. Es verdad. La habilidad la has tenido desde que te puse mi falda. Solo que yo la oculté en tu hoja de estado, Hefesto respondió, te lo iba a decir cuando subieras a nivel 2, pero ya no tiene caso seguir ocultándolo. Pero ¿por qué el nombre de Muramasa Blood? No es obvio, eres descendiente de Senji Muramasa. Por eso tienes la capacidad de crear esas espadas. Belle solo se quedó callado. Y por parte de Hefesto ella no pudo evitar suspirar. Puede que aún no lo asimiles del todo. Pero es verdad, si tienes esa habilidad en tu estado. Entonces debes ser descendiente de Senji Muramasa. No hay otra explicación del por qué tienes esa habilidad. Y yo no lo sabía. Si quieres puedes salir un rato mientras tratas de asimilar lo que te dije. Ese sí, creo que lo necesito. Belle se despidió de Hefesto y salió de la oficina de ella.
También se llevó la katana recién forjada. Ahora, Belle no sabía qué hacer. Le acaban de decir muchas cosas en un momento. Aún no era capaz de asimilarlo todo. También tenía muchas preguntas en su cabeza. ¿Soy un descendiente de Senji Muramasa? ¿Mi padre o abuelo lo sabía? ¿Mi padre podía usar esta habilidad? ¿Cómo funciona realmente esta habilidad? ¿Qué debo hacer ahora con esto? ¿Está bien utilizar esta habilidad? ¿Las espadas puedan dañar a los demás? ¿Está bien seguir intentando crear estas espadas? ¿La persona que vi en esos sueños, era Senji Muramasa? Esas y más preguntas rondaban por su cabeza. Esas preguntas lo estaban poniendo demasiado inquieto y nervioso. De paso, con tantas preguntas pasando por su cabeza no podía pensar con claridad. Belle tenía que despejar su mente, y no sabía cómo hacerlo ahora. Belle solo caminó por un rato, no sabía dónde iba. Pero tal vez podía calmar su mente mientras tanto. Al final, Belle caminó sin un rumbo fijo hasta llegar a la muralla oeste de la ciudad. No se dio cuenta cuando había llegado. Cuando pudo reaccionar ya estaba ahí. Al ver dónde estaba decidió subir un rato a las murallas. No pasaría nada malo si subía ahí. Fue lo que pensó. Belle subió la muralla y desde ahí tuvo una vista casi completa de la ciudad. Era una vista hermosa de cierta manera. La mente de Belle se calmó un poco. Las preguntas y dudas aún estaban ahí. Pero no era tan caótico como antes. Inhalo y exhalo aire constantemente para calmarse un poco. Cosa que consiguió un poco. Una vez ya estando más calmado, Belle empezó a reflexionar un poco sobre lo que escucho hoy. Así que, soy descendiente de Senji Muramasa. Fue algo que trato de negar. No es porque odiase a Senji Muramasa. Le tenía un poco de respeto por ser un herrero famoso. Pero aún así sabía de los cientos de rumores y leyendas que giraban en torno a él. Y, sobre todo, sobre las espadas que él era capaz de crear. La mayoría de rumores sobre Senji Muramasa eran sobre sus espadas. Y era lo que Belle más escuchaba de él. Y de cierto modo, Belle tenía un poco de miedo. Miedo sobre las espadas Muramasa. Él era capaz de crear esas armas de antaño. Esas espadas con tan mala fama. Y tenía miedo de lo que eran capaces esas espadas. Pero a su vez, él quería saber más de esas espadas. Sonaba como algo contradictorio, y lo era. Él quería saber si creaba más de esas espadas, él podría alcanzar su sueño. Crear la espada barra katana definitiva. Ese era su sueño, el sueño de su padre. Él no sabía la capacidad que podían tener esas espadas Muramasa. Por eso la duda. A pesar de ser espadas que rozaban lo maldito y lo demoníaco. ¿Eran capaces de alcanzar el objetivo que él tenía? Él tenía miedo. Miedo de lo que eran capaces esas espadas, miedo de que tan lejos podría llegar con ellas. Tenía miedo de que pueda lastimar a sus amigos y conocidos con esas espadas. Pero aún así tenía curiosidad y quería intentarlo. Aún así, él quería ver qué tan lejos podía llegar con esas espadas. Quería ver si con ayuda de esas espadas, él podría alcanzar su sueño. Belle suspiró. Sonrió nerviosamente. Apretó sus puños. Y miró hacia la ciudad. Aunque aún tratase de negar que era descendiente de Senji Muramasa. La realidad es que sí lo era. Y él tendría que tratar de aceptarlo. Le tomaría bastante tiempo hacerlo. Todavía no estaba al 100% de querer fabricar más espadas Muramasa. Pero aún así él lo intentaría. Voy a hacerlo, aunque no me guste. Tengo que hacerlo. Si con esta habilidad él podía avanzar como herrero. Y poder seguir mejorando. Él trataría de aceptar esta habilidad. Me pregunto, si podré superar a mi padre con esto. Estaba inseguro. Tenía dudas. Y muchas. Pero aún así él quería intentarlo. ¿Tú sabías de esto, abuelo, padre? También le gustaría tener respuestas. Sobre su padre y abuelo. Si ellos sabían esto. Si sabían que él era una descendiente de Senji Muramasa. O si también su padre era un descendiente de Senji Muramasa. Si estuviese en su pueblo natal preguntaría directamente a su abuelo. Pero ahora no estaba en su pueblo natal. Pero también había algo más. ¿Qué son esos sueños? ¿Esa persona que vi, era Senji Muramasa? También quería saber qué eran esos sueños. ¿O eran recuerdos? Esa era la mayor pregunta de Belle. ¿Cómo él podía ver eso? No sabía cómo iba a poder responder eso. No pareciese que hubiese una respuesta para esto. Tal vez algún día encuentre una respuesta a esto. Solo podía esperar. Definitivamente. Voy a cumplir mi sueño, tu sueño, padre. Y haré que estés orgulloso. Dijo en voz alta. Nadie lo iba a escuchar.
Así que no tendría problemas por hacerlo. Ya habiendo reflexionado un poco. Y aclarado un poco sus pensamientos y mente. Belle se fue de las murallas. Ahora iba de vuelta a su taller. Más tarde tenía que ir al dungeon junto con Emma y Welf. Así que tenía que prepararse. Además, él tenía que probar la katana nueva. Aún no le daba un nombre. Dependiendo de lo que pase hoy con la katana. Él le iba a dar un nombre. Estaba nervioso. Si la espada era como la vio en ese sueño. Entonces esta sería el arma más fuerte que él ha creado. Belle no podía esperar a ver los resultados. Este podría ser un nuevo comienzo para él. No lo sabía. Él no podía ver el futuro. Solo podía esperar a lo que deparaba el futuro. Capítulo especial. Días del pasado, parte medio, el sonido del metal siendo golpeado resonó en la habitación. El calor de las brasas se extendía. Así como el vapor llenaba el lugar. El lugar era una habitación de tamaño mediano. Más bien, era una forja. Con bastantes herramientas colgadas en las paredes. Mientras que en otra parte de esta había varias espadas y katanas colgadas en una pared, siendo exhibidas como trofeos casi. En un lado de la habitación también había un horno bastante grande. Uno especializado en la forja. Y, por último, en la parte del centro, donde había un yunque. El cual estaba siendo usado por una persona. La persona estaba concentrada en su trabajo. Él estaba sentado al frente del yunque mientras golpeaba constantemente el metal. Aquella persona era un hombre que parecía estar en sus 28 años. Su pelo era de un color negro mientras varios mechones eran de color rojo. Así como sus ojos que eran de ese mismo color, un rojo ardiente. Llevaba unas ropas sencillas. Nada destacable en ello. Aunque aquel hombre no estaba solo. Junto a él había un niño, quien estaba observando un poco lejos cómo aquel hombre golpeaba el metal. El niño simplemente observaba en silencio. Pero parecía admirar lo que estaba haciendo aquel hombre. El niño no parecía tener más de 9 años. Su pelo era de un color blanco puro, y al igual que aquel hombre. Algunos mechones de su pelo eran de un color rojo. Así como sus ojos también eran de un color rojo ardiente. Es genial, susurró el niño emocionado. El niño había susurrado para evitar desconcertar a aquel hombre. Era lo que menos quería el niño. Volviendo con el hombre. Este ya había terminado de golpear el metal. El cual ahora tenía otra forma, ahora tenía una forma de hoja de katana. Aunque era algo pequeña comparándola con otras katanas. Ahora él tomó unas pinzas y agarró la hoja de katana. Para después dejarla por unos segundos en un balde con agua. Para así dejar que el metal se enfríe. Una vez pasaron unos cuantos segundos, el hombre sacó la hoja de katana. Para después dejarla en una mesa cercana. El hombre tomó una piedra de afilar y empezó a afilar la hoja de katana. Afilar la hoja le tomó varios minutos para poder afilarla bien, como a su vez sacar cualquier rastro de quemadura en la hoja. Por último, el hombre tomó un mango para katanas. Y lo unió con la hoja, ya había terminado de forjar la katana. El hombre miró por unos cuantos segundos la katana, para después sonreír un poco y decir algo. Estoy satisfecho con el resultado. El hombre dejó la katana en la misma mesa de antes. Para después ir a abrir las ventanas de la forja. Mientras el hombre hacía eso, el niño que estaba observando se le acercó emocionado. Padre, te quedó genial esa katana, de seguro es de las mejores que has hecho, dijo el niño bastante emocionado. Ah, el hombre rió un poco por eso, es una buena katana, pero no es la mejor que he hecho. ¿De verdad? Para mí se ve fantástica. Eso sí es verdad. Es un buen trabajo. ¿Podré yo crear armas como las que tú creas, padre? El hombre, quien es el padre del niño, fue tomado un poco por sorpresa por la pregunta. Por lo que solo sonrió y le respondió. Claro, eres mi hijo. Estoy seguro que me superarás un día, Belle. Sí, respondió emocionado el niño Belle, cuando me enseñes sé que te voy a superar. Sé que lo harás, pero para eso aún te falta años de práctica, respondió el padre. Lo sé. ¿Pero cuándo me vas a enseñar sobre herrería? Preguntó el niño Belle. Ya te lo dije, Belle, cuando cumplas 10 te empezaré a enseñar, respondió el padre. Pero yo ya quiero empezar a practicar, dijo algo molesto el pequeño Belle. Son solo unos 2 meses. Sé que puedes esperar un poco más. Está bien, dijo un poco desanimado. Belle admiraba mucho a su padre. A él siempre le ha gustado ver cómo su padre forjaba. No importaba si eran espadas, hachas, o armaduras. Siempre que podía se sentaba un poco lejos y miraba a su padre forjar.
Desde que él tenía 8 años se interesó por la forja, pero su padre siempre le dijo que aún no podía aprender. Eso lo había desanimado mucho en ese tiempo. Pero su padre le prometió que cuando él cumpliera los 10 años le enseñaría de verdad. Al escucharlo, Belle se había animado de nuevo. Y desde ese entonces él ha estado esperando a cumplir 10 para poder aprender. Y también empezó a observar más a su padre mientras él forjaba. Él quería aprender lo que podía mientras observaba. Pero volviendo al presente. Mientras Belle y su padre hablaban, la puerta del taller barra forja fue abierto. Revelando a un hombre de edad avanzada. Kenji, Belle. Ya es hora de almorzar, dijo el anciano que entró a la forja. Kenji Cranel era el nombre del padre de Belle. Un hombre que venía del lejano oriente. Lugar donde viven actualmente. El anciano era el abuelo de Belle y el padre de Kenji. Los tres vivían en un pueblo que estaba cerca de la frontera del lejano oriente con el resto del continente. Ya vamos. Es hora de almorzar, Belle. Si lo escuche, padre. Bien, entonces vamos. Los dos salieron de la forja y fueron junto al abuelo a almorzar. Fue un almuerzo agradable, los tres reían mientras conversaban de distintas cosas. Por cierto, Belle. ¿Aún estás seguro de convertirte en un herrero? Preguntó el abuelo a Belle. Sí, ya lo he decidido. Yo voy a convertirme en un gran herrero, respondió el pequeño Belle. ¿Por qué preguntas, abuelo? Bueno, solo tenía un poco de curiosidad. Era por si tenías otro sueño o querer ser otra cosa cuando seas grande, respondió el abuelo. Yo ya me decidí, abuelo. Voy a ser un gran herrero, así como lo es mi padre. Belle, sé que soy un buen herrero. Pero yo pienso que hay mejores herreros que yo, comentó Kenji. Para mí tú eres el mejor, padre. Kenji solo pudo sonreír ante eso, su hijo le tenía una gran estima y admiración. Si tú eres feliz con eso, yo no puedo detenerte, Belle, dijo el abuelo. Sí, tienes razón, dijo Kenji. A Belle, si quieres puedes ir a jugar afuera. Tu abuelo y yo tenemos que hablar de algo importante. ¿Ah? Belle dijo un poco confundido por eso. Está bien. Ya vuelvo. Belle se puso de pie y se fue del comedor. Él no quería desobedecer a su padre. Una vez los dos se quedaron solos, el abuelo preguntó. ¿Y bien, qué querías hablar? Es sobre la situación actual de horario. Me pregunto de qué estarían hablando el abuelo y padre. Belle susurró. Ya había pasado 3 horas y media desde que salió de la casa. Él había ido a jugar con algunos de los niños del pueblo. Y ahora habían terminado de jugar, y la mayoría de los niños se fueron para sus casas. Además, ya estaba comenzado el atardecer. Porque ya era muy tarde para estar afuera. Cuando él había salido eran las 3 de la tarde, ahora eran las 6:30 de la tarde. Y esa era la hora donde la mayoría de los niños volvían a sus casas. Belle llegó a su casa y entró, pero al momento de entrar vio que su padre y abuelo parecían estar muy tensos. Y ya volví, Belle dijo un poco nervioso debido a cómo estaba el ambiente en su casa. Ah, Belle. ¿Volviste? ¿Te divertiste jugando? Kenji preguntó a su hijo tratando de ocultar lo tenso que estaba antes. Sí, estuve jugando con los demás y me divertí mucho, Belle respondió. Eso es bueno. ¿Cómo estuvo su conversación? Belle preguntó, aunque él tenía dudas de hacerlo tanto como Kenji y el abuelo se tensaron un poco. Pero trataron de ocultarlo. Fue algo que Belle apenas notó. Eso, bueno. Fue una conversación entre adultos. No es algo que debas escuchar a tu edad, Kenji respondió un poco serio. Está bien. No fue la gran cosa, dijo el abuelo para tratar de cambiar el ambiente, solo estábamos hablando sobre romance y el harem. Ah. Fue lo único que pudo decir Belle. Aunque me hubiera gustado que estuvieses aquí para escuchar, tu padre dijo que era mejor que no escuches porque no estabas listo. Fue una pena, siguió hablando el abuelo. Oye, eso no. Kenji no pudo seguir. No lo niegues, Kenji, tú sabes como yo que aquella conversación sobre las aventuras del hombre y el harem fue de lo mejor que hemos hablado. A este punto Belle perdió todo el interés sobre lo que ellos dos hablaron. Eso no fue de lo que hablamos, viejo pervertido. Kenji exclamó molesto, no lo niegues, Kenji, tú no puedes negar el destino de un hombre. Tal vez tú no quisiste seguir el brillante camino del harem, pero sé que Belle lo va a lograr. ¿Cierto, Belle? El abuelo gritó y preguntó a Belle. Cuando él hizo esa pregunta, Belle ya no estaba. Él se había ido de la sala y se fue a su habitación a leer un poco. ¿Era necesario decir eso? Kenji preguntó algo cansado. Sí, lo era. Aunque pensé que al menos se interesaría un poco en el camino del harem.
Pero bueno, al menos fue lo suficiente para que perdiera el interés en lo que hablamos, dijo de manera orgullosa el abuelo. Con Bell. Él estaba en su habitación, estaba leyendo un libro sobre herreros famosos del lejano oriente. Era un libro que su padre le había regalado en su cumpleaños anterior. Y a Bell le había gustado. Él podía saber sobre más herreros famosos que han existido en el lejano oriente. Pero a su opinión ninguno superaba a su padre. Aunque algo que le parecía curioso del libro, era que de todos los herreros. Había uno que estaba censurado por así decirlo. Solo salía su nombre y algo de información. El nombre del herrero era Senji Muramasa. Según el libro era alguien que podía hacer poderosas armas malditas. O también conocidas como espadas Muramasa. A su vez que había unas palabras escritas en grande. Estas espadas son peligrosas, nunca deben recrearse. Bell al principio no entendió bien. Pero con el tiempo pudo entender a lo que se refería. Era algo que a Bell le daba mucha curiosidad. Pero con el tiempo la perdió. Si esto estaba censurado posiblemente no encuentre más información sobre él. Al final todo quedó en una simple curiosidad que quedó atrás. Bell pasó un buen rato leyendo aquel libro de herreros junto a otros libros que él tenía en habitación. Algunos de esos libros eran historias sobre héroes, eran libros que su abuelo le había regalado. En el pasado se había interesado en los héroes. Pero con el tiempo perdió ese interés y ahora él estaba interesado en la herrería. Después de estar leyendo por un buen rato. Su padre lo llamó. Bell, es hora de cenar, Kenji dijo desde afuera de la habitación de Bell. Ya voy, Bell respondió. Él dejó el libro que estaba leyendo y salió de su habitación para ir a comer. Fue junto a su padre y abuelo. Y se sentó a la mesa para comer. A diferencia de hace un rato, el ambiente ya no era tan tenso. Ahora era más agradable. Aunque algo parecía estar molestando a Kenji y al abuelo. Bell no quiso preguntar. Aunque lo hiciera posiblemente no le responderían. La cena siguió con normalidad. Los tres conversaron por un buen rato. Luego terminaron de comer y Bell se fue a dormir mientras que Kenji y el abuelo hacían otras cosas. Ya eran las 9 de la noche, a esta hora normalmente Bell ya se iba a dormir. Y eso fue lo que hizo. Le dio las buenas noches a su padre y abuelo y se fue a dormir. Bell no podía dormir. Era la primera vez que le pasaba. Había intentado varias veces y no pudo. Parecía que hoy no tenía sueño. Bell trató de seguir durmiendo, pero daba ningún resultado. Al final se rindió y solo pudo mirar al techo. Y esperar a que le diera sueño. Pasaron los segundos, los minutos. Tal vez una hora. Y aún así Bell no podía dormir. Mientras Bell trataba de dormir, él logró escuchar la voz de su padre y abuelo a través de su puerta. Bell no le dio importancia. De seguro era una conversación que siempre tienen, o eso era lo que él pensaba. Pero no era así, él logró escuchar dos voces que nunca había escuchado. Una era de un hombre y el otro de una mujer. Ahora él tenía curiosidad de escuchar. Tal vez así pasaba el rato y le empezaba a dar sueño. Bell se acercó lentamente a la puerta y la abrió lo más lento y despacio que pudiese para poder ver y escuchar. Puede que Bell no haya querido quedarse a escuchar la conversación que tuvieron su padre y abuelo después del almuerzo. Pero ahora tenía mucha curiosidad. Y sabía que posiblemente lo podrían castigar por escuchar a escondidas. Pero si no se daban cuenta no pasaba nada. Ahora, Bell se trató de concentrar en escuchar y ver lo que estarían hablando. En el otro lado de la puerta de Bell. En la sala de la casa, Kenji y el abuelo estaban hablando con dos personas. Ya llevaban un rato hablando. Pero Bell no lo sabía. En un lado de la sala, Kenji y el abuelo estaban sentados en unas sillas. Mientras que en el otro estaban una mujer de pelo plateado, con ojos de distintos colores. Uno era gris mientras que el otro verde. A su vez llevaba un vestido de estilo gótico oscuro. Además, ella parecía estar bastante tranquila. Lo sabemos. Pero ya nos hemos decidido. Y vamos a hacer esto, dijo la mujer del vestido gótico. ¿De qué estarán hablando? Bell se preguntó en su mente mientras él escuchaba. Ja ja ja, Kenji rió en voz baja. ¿Pasó algo? Lo siento. No lo pude evitar. Aunque intentara de detenerlos, yo no podría hacer nada. Solamente soy un simple nivel 2. Si lo hubieras intentando ellos te hubieran dado una paliza, el abuelo comentó riendo un poco. Sí, lo sé. Nosotros ya estamos preparados para esto. Lo hemos pensado mucho, y esto es la mejor opción para Horario, siguió hablando la mujer. ¿Horario? El pequeño Bell dijo confuso. No nos importa lo que pase después si es que perdemos. Si esto sirve para el futuro de Horario.
Lo haremos con gusto, siguió hablando el hombre de la armadura negra. Hombre, su determinación sí que es fuerte, Kenji comentó, aunque no pueda hacer nada por detenerlos, al menos puedo ir con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Dijeron pensó a la vez, ¿de qué estás hablando, padre? Oye, ¿acaso estás loco? El abuelo preguntó bastante sorprendido. ¿Acaso no escuchaste nada de lo que dijimos? El hombre de la armadura negra preguntó bastante enojado. La mujer simplemente no dijo nada y solo se quedó mirando fijamente a Kenji. Si lo escuché, voy a ir. Pero no voy a participar en su plan, Kenji respondió. No te dejaré ir, dijo la mujer del vestido gótico bastante molesta, aunque no se notase, tú tienes un gran deber por cumplir. Lo sé, cuidar de mi hijo. Ese es mi deber, Kenji susurró. Si te atreves a ir, yo misma te romperé los huesos para que no vayas. Amenazó la mujer del vestido gótico. Kenji tragó duro. Sabía que no iba a poder hacer cambiar de opinión a ella. Por parte de Belle él sintió un fuerte escalofrío y miedo al escuchar eso. ¿Ella sería capaz de romperle los huesos a su padre con tal de no ir ahí? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Y qué era ese plan del que hablaban? Belle ya se estaba planteando dejar de escuchar. Pero aún así quería escuchar un poco más. Pero ya no quería escuchar más. De todas maneras, ¿por qué quieres ir con nosotros? Horario no es igual que antes. Lo sé. Pero, Belle había apartado su mirada. Él ya no iba a seguir viendo. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que él ya había perdido su curiosidad. Además, él ya no sabía si estaba bien escuchar esto. Sin contar de que él no sabía si quería escuchar la respuesta de su padre a aquella pregunta. Aunque a su vez quería hacerlo. Si a su padre lo dejaban ir esas personas a ese lugar del que hablaban. Y por como lo decían, parecía que era peligroso. Y eso preocupaba a Belle. Lo mejor que pudo hacer ahora es volver a la cama. Él ya había escuchado demasiado por esta noche. Cuando Belle estaba por cerrar la puerta, por casualidad pisó mal. Haciendo que él se cayese al piso. Provocando algo de ruido que fue suficiente para que los demás lo escucharan. ¿Qué fue eso? Vino de la habitación de Belle. ¿Acaso está despierto? Kenji dijo y preguntó con bastante duda a su preocupación. Lo que menos quería él es que su hijo se enterase de toda esta conversación. Kenji iba a pararse a revisar. Pero la mujer del vestido gótico se adelantó. Yo iré a ver, dijo la mujer. Oye Alfia, no es necesario que vayas. Yo iré, Kenji dijo un poco nervioso. La mujer ahora conocida como Alfia simplemente miró a Kenji, con una mirada fría, lo suficientemente fría para hacer que Kenji se paralizara. Ya te dije, yo me encargo. La fría voz de Alfia fue suficiente para que Kenji se quedara en su asiento. Ya con la mirada había sido suficiente, pero con esto hizo que Kenji ya no se moviera. Está bien, Kenji dijo a regañadientes. Alfia fue caminando lentamente hacia la habitación de Belle. Sus pasos eran tranquilos como a su vez elegantes. Lentamente ella se iba acercando hacia la habitación de Belle. Quien rápidamente fue para su cama para disimular que estaba durmiendo. Lo que menos quería era que lo descubrieran. Para evitar cualquier sospecha, él dejó en el suelo algunos de sus libros de héroes y de herrería. Así podría simular que los libros se cayeron de su cama. Luego de dejar unos 3 libros en el suelo y rápidamente se acostó en su cama y se tapó con sus sábanas y disimuló como podía que estaba durmiendo. Alfia ya había llegado a la habitación de Belle. Ella entró y empezó a ver si Belle estaba despierto. Vio que había unos libros botados cerca de su cama. Ella vio que eran unos libros de herrería y de héroes. Le pareció un poco curioso esa combinación. Alfia se acercó a la cama de Belle y lo miró un poco. Ella se estaba asegurando que él estuviese durmiendo. Ella estuvo varios minutos observándolo. Y parecía que estaba durmiendo. Aunque Alfia tenía sus dudas aún. Al final Alfia soltó un pequeño suspiro. Junto a unas palabras. Te pareces un poco a ella. Serías igual si no fuera por esos ojos y mechones de pelo rojo de él, Alfia dijo de una forma melancólica como a su vez un poco molesta. Belle no entendió eso. ¿A qué se refería con te pareces a ella? Después de eso Alfia no dijo ni una sola palabra. Ella solo se dio la vuelta y empezó a irse de la habitación. Belle no pudo seguir pensando en eso, debido a que la presión que daba Alfia fue suficiente para que Belle se desmayara durmiera en el momento. Lo último que pensó antes de caer dormido, fue sobre lo que dijo Alfia. Con los demás. Alfia había vuelto a la sala. Kenji simplemente estaba esperando qué iba a decir Alfia. Él estaba durmiendo.
Encima suyo había unos libros y se cayeron. Ese fue el ruido que escuchamos, Alfia dijo lo que vio. Ya veo. Eso es bueno. Sería muy malo si escuchara esta conversación, Kenji comentó aliviado. Sí, sí que lo sería. En lo que estábamos, ¿por qué quieres ir a horario? El hombre de la armadura negra volvió a preguntarle a Kenji. Al día siguiente. Bello se despertó. A la hora que siempre solía hacerlo. Él ya se había acostumbrado a este tipo de horario. Aunque aún él estaba afectado por lo poco que escuchó ayer. Él no pudo escuchar la respuesta de su padre. Y eso era algo que le preocupaba un poco. Pero él tenía la culpa por no querer seguir escuchando, a la vez que él hizo ruido sin querer. Provocando que esa mujer Alfia fuera para ver si estaba durmiendo. En sus propias palabras, esa mujer daba miedo. Bello se levantó de su cama y salió de su habitación para ir a la sala principal de la casa. Al momento de salir vio que su padre estaba ahí. En medio de la sala mientras él llevaba una armadura ligera que cubría varias partes de su cuerpo. A su vez llevaba una mochila de tamaño mediano. Junto a otra que llevaba en su mano izquierda. También llevaba dos katanas. Una estaba en su funda mientras estaba sujetada en el lado derecho de su cintura. Mientras la otra estaba al lado de su mochila en su espalda. Y a diferencia de la otra, esta estaba cubierta por una especie de sábanas. Bello se acercó un poco a su padre y empezó a hablar. ¿Padre? Bello preguntó viendo a su padre. Oh, Bello. No pensé que te despertarías tan temprano, Kenji comentó, aunque parecía algo desanimado. Bello iba a hablar cuando su padre lo interrumpió. Bello. Yo tengo algo importante que hacer, Kenji dijo con un tono de voz serio. ¿A algo importante? Bello preguntó un poco nervioso sabiendo a lo que su padre se refería. Sí. Tengo que salir del pueblo. Iré a una ciudad algo lejos. Puede que me vaya por un mes, o un poco más, Kenji fue sincero al hablar. ¿Te irás tanto tiempo? Bello preguntó. Bello tenía miedo. Si lo poco que escuchó ayer era cierto. El lugar donde iría su padre podría ser peligroso. Sí, esto es muy importante, Bello. Pero no te preocupes, voy a volver, Kenji dijo para luego sonreír un poco. Kenji había notado el ánimo de Bello cuando le dijo que se iba. Obviamente vio que él se puso triste. Pero esto era algo importante que él tenía que hacer. Y aunque le doliera él tenía que hacerlo. No te preocupes, Kenji dijo a la vez que ponía su mano en la cabeza de Bello para luego acariciar su cabeza mientras le desordenaba un poco el pelo, no será mucho tiempo. Volveré antes de tu cumpleaños. Además, te traeré un regalo desde lejos. Kenji dijo eso para tratar de calmar un poco a Bello y animarlo. Aunque pareciese que funcionó un poco. Bello aún se sentía triste y preocupado. Ya es la hora, Kenji dijo mientras quitaba su mano de la cabeza de Bello, tengo que irme. Kenji se dio la vuelta y fue en dirección hacia la puerta de la casa. Bello, no olvides obedecer a tu abuelo en todo lo que te diga. Excepto cuando sean cosas relacionadas con el harem, cuando hable de eso no lo escuches por favor. Eso último hizo reír un poco a Bello. Ahora sí, nos vemos en un mes, Kenji se despidió, adiós, Bello. Sí, adiós, padre, Bello se despidió algo triste y desanimado. Bello solo pudo ver cómo su padre se iba. Él tenía la duda de que, si él le hubiera dicho que no fuera, su padre le habría hecho caso. Posiblemente era algo que no podría sacarse de sí mismo en mucho tiempo con Kenji. Una vez él se despidió de su hijo, Kenji salió de la casa. Él ya se había despido del abuelo. Por lo que no había nadie más quien despedirse y ahora podía partir un poco más tranquilo, si es que se podía decirle así. Sería una mentira decir que él no tenía algo de miedo. Él se había metido en un gran lío en aceptar ir con Alfia y el hombre de la armadura negra. Pero él ya no podía decir que no y volver. Ya había aceptado esto. Una vez terminara lo que iba a hacer iba a volver a su casa. Kenji caminó durante un buen rato hasta llegar a la salida del pueblo. Una vez salió del pueblo caminó un poco más y se encontró con dos personas. Eran Alfia y el hombre de la armadura negra. Ambos estaban esperando a Kenji. Finalmente llegaste, pensé que te habías arrepentido, el hombre de la armadura negra comentó. Por parte de Alfia esta no dijo nada, ella solo tenía sus ojos cerrados, pero parecía estar algo molesta. Lo siento, me estaba despidiendo de mi hijo. Estaba triste porque me iba a ir por un tiempo. Me lo imagino, él solo es un niño. ¿Cuántos años tiene? El hombre de la armadura preguntó. 9, tiene 9 actualmente. En unos 2 meses va a cumplir los 10, Kenji respondió. Ya va a cumplir 10,
Ha pasado tiempo desde que yo lo vi, el hombre de la armadura comentó un poco nostálgico, creo que solo lo vi una vez cuando era un bebé, fue cuando vinimos hace años a buscarte a ti y a Metería. Kenji solo pudo reír un poco ante eso. Sí me acuerdo. Fue después de que Metería y yo nos fugáramos de la ciudad y viniéramos a vivir aquí, Kenji comentó. Al momento de mencionar a Metería, Kenji sintió una gran nostalgia y cariño al mencionarla. Ya habían pasado unos cuantos años desde que ella murió. Sí. Tuviste un gran valor para no solo tener una relación con la favorita de Hera, sino que también te fugaste con ella. E incluso la embarazaste. Ni siquiera nosotros los de la familia Zeus éramos tan suicida como tú para hacer algo así, el hombre de la armadura comentó riendo. No me lo recuerdes, Zald. Tener a la diosa Hera, y a Alfia buscándome para castigarme por lo que hizo me dejara con traumas, demasiados traumas. Eso te lo mereces por desaparecer de un día a otro con mi hermana, Alfia hablo, y tienes suerte de que estés vivo ahora. Lo sé. No puedo decir que me arrepiento de hacerlo. Pero fue algo que Metería y yo planeamos. Alfia simplemente le dio una mirada de muerte a Kenji. Ella aún seguía molesta porque él se haya fugado con su hermana de la ciudad a escondidas de las familias de cada uno hace unos años. Y se enfadó aún más cuando se enteró que Kenji había embarazado a su querida hermana. Cuando ella escuchó eso casi mata a Kenji en el momento. Decir que la muerte era un castigo muy leve para Kenji en esos momentos. Incluso se podría considerar como una salvación para él. Pero por parte de los dioses patrones de cada familia. Zeus había estado orgulloso de Kenji. E incluso lo felicitó en más de una ocasión en frente de Hera. Provocando que ésta le diera una paliza junto a Alfia. Y de paso ganándose un poco el respeto de los demás miembros de su familia por su hazaña. Por parte de Hera esta estaba muy molesta. Molesta de que Kenji se llevara a su hija favorita de toda la familia Hera. Ella junto a Alfia le dieron un pequeño castigo a Kenji. Aunque de no ser por Metería posiblemente Kenji no estuviese vivo ahora. Zald rió un poco, aún recuerdo la cara de Hera y Alfia al ver que Metería estaba embarazada. A mí no me gusta recordarlo mucho, Kenji comentó con algo de miedo por lo que tuvo que pasar esa vez. En respuesta Zald rió un poco más. ¿De verdad estás listo? Alfia le preguntó a Kenji interrumpiendo el momento. Sí, lo estoy. De todas maneras, yo ya estoy aquí. Bien. Porque ya es tarde para arrepentirse. Lo sé, Alfia. Bien es la hora, esta vez Zald habló poniéndose serio, es hora de irnos. Alfia y Kenji asintieron con la cabeza. Los tres partieron de donde estaban y siguieron recto. Su destino actual era Horario. El centro del mundo. Era un viaje de 2 semanas aproximadamente si iban por el camino correcto. El motivo por el cual iban, solo ellos lo sabían. 1 mes y medio después ya había pasado 1 mes desde que Bella había visto por última vez a su padre. Desde entonces ha estado solo junto con su abuelo. Lo cual no fue malo. La pasó bien junto a su abuelo. Su abuelo le contó varias historias sobre héroes. Aunque era algo que ya no le interesaba mucho, igual era agradable estar junto a su abuelo mientras lo escuchaba contar esas historias. Aunque todo eso desaparecía cuando su abuelo empezaba a hablar sobre el harem y que ese era el verdadero camino de un héroe. Cuando él hablaba de eso directamente Bella lo deja de poner atención a lo que él decía. Pero aún así él extrañaba a su padre. Y estaba preocupado. Él solo esperaba que su padre volviera bien. Y su preocupación estaba bien. De lo poco que logró escuchar, se dio cuenta del lugar donde iba a ir su padre podría ser peligroso. Por eso tenía algo de miedo. Pero aún así él confiaba en su padre. Él sabía que él iba a volver. Posiblemente durante esta semana podría volver, o eso él tenía entendido. Ahora estaba atardeciendo y Belle estaba volviendo a su casa. Él había salido a jugar con los otros niños del pueblo. Y ahora estaba volviendo a su casa. Belle entró como todas las tardes a su casa. Y fue directo a recostarse un poco a su cama. Tal vez iba a leer un rato. Para más tarde cenar. Pero hoy fue algo distinto. Bella había salido de su habitación y vio que la puerta de su casa fue abierta. Y cuando vio quién era se alegró. El que abrió la puerta fue su padre. Pero no estaba como él pensaba. Padre, Belle dijo asustado. Cuando Belle vio a su padre él se asustó al verlo. Su padre estaba herido. Tenía bastantes cortes por todo su cuerpo, a su vez había varias marcas en su piel donde se notaba que unas garras rasgaron su piel. Sus ropas estaban algo desgarradas, así como su armadura estaba rota. No quedaba casi nada de ella excepto alguna parte suelta. Se veía bastante pálido y cansado.
Su hombro derecho parecía haber sido perforado. Ya sea por una lanza, flecha o corte. Pero se notaba por la cantidad de sangre que estaba por ese lado. Lo mismo se aplicaba para su pierna izquierda. Su cara tenía uno que otro corte, pero el más notorio era el que estaba al centro de su cara. Era casi como una cicatriz. Iba desde la parte superior derecha de su frente, pasando por su nariz y siguiendo una línea en diagonal hacia el lado inferior izquierdo de su cara. Kenji caminó un poco hacia adelante, solo para decir unas palabras antes de caer al piso. He vuelto a casa, Kenji dijo para al momento caer al suelo inconsciente. Padre. Belle gritó preocupado. Belle se acercó a su padre para ver cómo estaba. El grito de Belle hizo que su abuelo viniera rápidamente a la entrada de la casa. Y al ver a Kenji en ese estado él sintió miedo y preocupación. A pesar de eso, el abuelo reaccionó rápidamente. Belle. El abuelo llamó a su nieto, ve a la casa del doctor del pueblo y dile que venga aquí. Belle tardó un poco en reaccionar. Su abuelo le tuvo que hablar más de una vez para que él reaccionara. Belle estaba en un gran estado de shock por lo que acababa de ver. Una vez reaccionó él salió de la casa, aunque antes de hacerlo dio una vista rápida a su padre para después salir de su casa para ir a buscar al médico del pueblo. Dejando solo al abuelo y a Kenji. Kenji, ¿qué diablos pasó? Se supone que tú no ibas a pelear. ¿Y dónde está la espada? Pasaron muchas cosas, Kenji respondió con dificultad, a algo salió mal, y fui forzado a pelear. Tuve que usar la espada. No, tuve otra opción. ¿Y dónde quedó la espada? ¿Sabes lo peligrosa que era y el costo de su uso? Lo sé. Lo sé. De verdad lo sé. Pero pasaron tantas cosas, que perdí la espada. Kenji pudo terminar la última frase con dificultad, creo que el gremio la tiene. Esto es peor de lo que pensé, el abuelo dijo para luego negar con la cabeza, ya no importa. Lo que importa es ponerte a salvo. El abuelo levantó con un poco de dificultad a Kenji y lo llevó del hombro hacia su habitación. Belle volverá con el doctor del pueblo, vas a estar bien. No lo creo, usé la espada unas 2 veces. Mierda, ¿qué pasó para que tuvieras que usarla? Un monstruo irregular. Cuando Kenji estaba por responder se desmayó debido a sus heridas y el cansancio. ¿Kenji? 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 El abuelo lo llamó, pero Kenji ya se había desmayado. El abuelo llevó rápidamente a Kenji a su habitación y lo dejó en su cama. Él le ayudó a sacar los restos de su armadura y trató como pudo con las heridas de Kenji. En su cuerpo había varias heridas. Algunas parecían haber sanado mientras que otras no. Y casi todas parecían recientes. ¿Kenji había venido así de herido desde horario? ¿O fue durante el camino? Esas eran las preguntas que el abuelo se hacía. Dejó de pensar en eso y trató como pudo las heridas de Kenji. Solo podía tratar las pequeñas, las cuales eran unos cuantos cortes. Pero las heridas grandes, él no podía hacer nada. No tenían pociones o algún elixir para tratar heridas de esa magnitud. Las heridas graves de Kenji estaban en su pecho, espalda y brazo derecho. Eran algunos cortes y marcas de que algún monstruo lo atacó. Esto solo hacía que el abuelo se preocupase aún más por Kenji. Lo único que podía hacer era esperar que viniera el médico del pueblo. Unos minutos más tarde Belle llegó lo más rápido que pudo a la casa del doctor del pueblo. Le contó todo lo que pasó y el médico vino junto a Belle de inmediato a su casa. Cuando salieron el médico se llevó unas cuantas cosas para poder tratar a Kenji. Y al momento de llegar a la casa de Belle y su familia fue de inmediato a revisarlo. El doctor estaba un poco sorprendido del estado de Kenji. Pero no fue por mucho. Rápidamente fue a tratar las heridas de él. Fue un proceso lento. Pero efectivo. Después de 1 hora tratando sus heridas Kenji se estabilizó. Pero el problema era que ahora a Kenji le dio una fiebre potente. Costó bastante para que se le bajara un poco la fiebre. Y ahora Kenji estaba recostado en su cama. Mientras que su cuerpo estaba lleno de vendas. Y tenía un paño húmedo en su frente para tratar de bajar la fiebre. La condición de Kenji no es muy buena que digamos, el doctor mencionó, varios cortes en distintas partes del cuerpo, huesos rotos, algunos músculos desgarrados. Una parte de su hombro izquierdo perforada. Y una parte de su pierna izquierda también perforada. Ante la mención de todas las heridas de Kenji, tanto como Belle y su abuelo se estremecieron. Además, tener una gran fiebre. La condición de Kenji de verdad no es buena. Ha tenido suerte de que aún esté vivo, el doctor siguió hablando sobre la condición de Kenji. ¿Mi padre va a estar bien? Belle preguntó con mucho miedo.
Es difícil de saber, el doctor le respondió, podría tardar bastante, un mes o incluso más. Belle no dijo nada. Les recomiendo que no dejen que se levante de la cama cuando despierte. Si ven que él tenga más problemas o no se recupera bien, no duden en avisarme. Sí, lo haremos, el abuelo dijo. Bien. Ya es hora de que vaya. Adiós. El doctor se despidió y salió de la habitación para después irse de la casa. Cuando el doctor salió, toda la habitación se quedó en silencio. Junto con un ambiente deprimente. Maldición. Se supone que no debía terminar así. ¿Qué hiciste, Kenji? El abuelo maldijo en su mente. Eso era algo que el abuelo no entendía. ¿Qué fue lo que hizo Kenji para acabar así? Se suponía que esto no debería pasar. No debimos dejarte ir. Por parte de Belle. Este solo miraba a su padre inconsciente en su cama. Mientras las lágrimas salían de sus ojos. ¿Por qué está pasando esto? Belle susurró mientras empezaba a llorar. Abuelo, Belle llamó a su abuelo, quien lo miró. ¿Papá se pondrá bien? El abuelo se sorprendió ligeramente. Belle le tenía mucho respeto a su padre y rara vez le di a papá, usualmente siempre le decía padre para fuera más formal y en forma de respeto. Aunque era algo que a Kenji le molestaba un poco. Lo terminó aceptando con el tiempo. Por eso le sorprendió un poco la forma en la que lo llamo ahora. No lo sé, Belle. Solo podemos esperar. Pero ten seguro una cosa, tu papá va a despertar. Y en un tiempo todo volverá como antes. ¿De verdad? Sí, eso es seguro. Belle simplemente abrazó a su abuelo mientras lloraba. Capítulo 13. El inicio de una posible obsesión post-narrador. A las afueras de la Torre Babel, Welf estaba esperando a que Belle y Emma llegaran para ir juntos al dungeon. Pero hoy se estaban tardando un poco más de lo normal. Belle no había venido el día anterior debido a que estuvo ocupado con aquel trabajo de forjar un arma a un elfo noble. Emma el día anterior sí vino, así que no había mucho problema, aunque ahora estaba llegando bastante tarde. Welf suspiró un poco y miró hacia la multitud de personas que caminaban hacia la entrada del dungeon, esperando a ver a Belle y a Emma. Él estaba esperando en uno de los muchos bancos que había por la zona, él esperaba pacientemente a sus compañeros. Mirando por un buen rato, pudo reconocer a alguien. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Reconoció inmediatamente aquel cabello blanco con mechones rojos. Aunque había algo raro en él a palabras de Welf. Se veía bastante cansado, parecía que apenas había dormido. Y su piel estaba ligeramente pálida, pero algo que él no estaba del todo seguro. También se fijó que venía con una nueva katana, la cual parecía estar agarrando fuertemente con su mano izquierda. Cuando Belle se le acercó, Welf le preguntó. Oye, Belle. ¿Estás bien? Parece que no hayas dormido en mucho tiempo. Hola Welf, y sí. Dormí poco. Estuve algo ocupado, con el encargo y otra cosa más. ¿Estás seguro que quieres venir? Si quieres puedes quedarte a descansar un poco. Welf estaba preocupado por su amigo. Descuida, estoy bien, sonrió un poco, no me podía quedar mucho tiempo sentado sin venir aquí. Si tú lo dices, confío en ti. No te preocupes, nada va a cambiar solo porque dormí un poco, muy poco. Welf miró de reojo como Belle seguía sujetando esa katana nueva, aunque ahora no era tan intenso como antes. ¿Y, cómo te fue con ese encargo? Welf cambió de tema, ¿cumpliste con sus expectativas? Sí, lo hice. Belle estaba orgulloso de lo que decía, te sorprenderías lo simpático que era él para ser un elfo noble. ¿De verdad? Sí, de cierta forma era algo humilde. Aunque su pedido fue algo raro. ¿Por qué lo dices? Primero me dijo que él quería empezar como cualquier aventurero novato, y a los segundos me pidió una katana hecha de 3 materiales distintos. ¿Por qué una katana? Me esperaba una espada o un bastón mágico, o algo así. Dijo que le gustaba. Belle se encogió de hombros, solo acepté el pedido, no me iba a negar. Tienes razón en eso, ¿y de qué materiales quería? Adamantita, damasco y mitril. Esos 3 materiales eran. Yo acepté y le forjé la katana, y le fascinó bastante. Eso es algo bueno, posiblemente te ganaste a tu primer cliente. Welf sonrió. Supongo que sí. Si me pide que le forje algo, yo no me voy a negar. Belle iba a hablar de otra cosa, pero se dio cuenta de que Emma no estaba. ¿Y Emma? Aún no llega, llevo esperando a los dos un buen rato, la verdad. Oh, Belle se dio cuenta de que también había llegado tarde. Lo siento por llegar tarde. Belle se disculpó rápidamente. Descuida, no estoy molesto por eso. Welf estaba tranquilo respecto a eso. Está bien. Pero con lo de antes, creo que es la primera vez que Emma llega tarde. Belle retomó el tema.
Sí, normalmente llega al mismo tiempo que nosotros, o un poco antes. De seguro debe estar ocupada con algo. Belle dio una posible explicación del por qué no vino Emma. Puede ser, Welf estuvo de acuerdo con eso. Yo digo que esperemos un poco más, tal vez llegue en ese rato. Es buena idea. Belle estuvo de acuerdo con Welf, y aprovechó para sentarse cerca de él. Cuando Belle se sentó, Welf notó que él seguía apretando esa nueva katana. Parecía que no podía estar un rato sin agarrar esa katana. ¿Qué había pasado para que Belle actuase así? Era lo que Welf se preguntaba. Conocía a Belle desde hace unos meses y eran buenos amigos. Pero nunca lo había visto actuar así en el tiempo que lo conocía. Realmente parecía que algo había pasado en estos 2 días. No era muy normal eso. A la vez que se notaba que él no durmió casi nada, por más que Belle lo quisiera negar. ¿Acaso estuvo hasta tarde forjando esa katana? Era otra pregunta que Welf se hacía. Hablando de esa katana. Welf no sabía si era su imaginación o no, pero él juraba poder sentir algo raro cada vez que miraba esa katana. Era una sensación muy incómoda. Era algo parecido a cuando tomó en sus manos a mí por primera vez. Ahora Welf tenía mucha curiosidad por esa katana. Definitivamente, esa katana tenía algo raro. Welf miró a su amigo. Belle, Welf lo llamó. Belle se giró levemente para ver a Welf. ¿Pasa algo? Esa katana de ahí, Welf señaló la katana, ¿es nueva? No recuerdo haberla visto antes. Belle solo apretó un poco más fuerte el mango de la katana. Sí, es nueva. La forjé anoche, no pude dormir y no podía dejar de pensar en querer forjar esto. Belle fue sincero. ¿Y por esa katana casi no dormiste? Bella asintió con la cabeza como respuesta. Welf dio un suspiro pesado. ¿Dijiste que no pudiste dejar de pensar en eso? ¿Es algo parecido a lo de mí? Belle volvió a asentir, pero esta vez no se quedó callado. Fue lo mismo. Belle se quedó unos segundos callado. Welf, más tarde quiero hablarte sobre algo. Y está relacionado con esta katana. Welf estaba a punto de hablar cuando cerca de ellos alguien habló. Lo siento por llegar tarde. Emma se disculpó cuando llegó, tomando por sorpresa a Welf y a Belle. Quienes ni se dieron cuenta de que Emma había llegado. Emma, ¿cuándo llegaste? Recién, estuve muy ocupada ahora, por eso llegué tarde. Lo siento. Emma se volvió a disculpar. No te preocupes, nosotros no estamos molesto, ¿cierto Belle? Sí, descuida, no estamos molesto por eso. Yo también llegué tarde. Menos mal, por un segundo pensé que ya habían entrado al dungeon. No entraríamos sin ti, somos un equipo. Belle sonrió. Sí, no te dejaríamos fuera. Welf también sonrió. Gracias. Emma estaba agradecida de tener unos buenos compañeros. Welf se dio cuenta de que Belle aprovechó que llegó Emma para dejar de lado el tema de la katana. Lo mejor será que él le cuente más tarde sobre y no debía hostigarlo para que le diga. Welf solo suspiró un poco. Acierto, chicos. Quiero presentarles a un nuevo miembro de mi familia. Esa noticia llamó un poco la atención de los dos. ¿Un nuevo miembro? ¿Tu diosa pudo encontrar a alguien para su familia? Belle preguntó. Sí, aunque más bien fue él quien encontró a este Asama. Fue un poco raro, pero eso no importa. Emma estaba algo emocionada. Él debería estar aquí en unos minutos. Lo invité a que se uniera a nuestro grupo. ¿No hay problema en que se una? Por mí no hay ningún problema. ¿Tú qué piensas, Belle? Welf estuvo de acuerdo en aceptar a un nuevo miembro. Por mí está bien, mientras más gente seamos mejor. Belle también estuvo de acuerdo en aceptar a un nuevo miembro. Qué bueno que aceptasen que se una. Él estaba bastante emocionado de conocerlos. Tú también pareces emocionada, Welf señaló. Sí, un poco la verdad. Emma sonrió un poco nerviosa. Emma iba a decir otra cosa, cuando ella centró su vista en alguien que se acercaba a ellos. Ella sonrió y fue hacia esa persona. Él ya llegó, espérenme un momento. Belle y Welf asintieron y esperaron unos segundos. Y vieron cómo Emma se acercaba a ellos con el aventurero nuevo que ella decía. Era un hombre, o más bien un elfo, se notaba por sus orejas largas y puntiagudas. Su cabello era de color naranja y era un poco largo que hasta sus hombros. Sus ojos eran de un color verde. Llevaba una armadura ligera de color verde, en sus brazos llevaba unos brazales del mismo color que su armadura. A su costado, en su cadera llevaba una katana enfundada en una funda de color azul. Además, a los segundos de que el elfo se acercara, 2 elfos más se habían puesto detrás de él. Ambos llevaban armaduras que cubrían casi todo su cuerpo. Junto a unas mochilas de un tamaño mediano que, siendo honesto, arruinaban aquella apariencia de caballero que tenían esos 2 elfos.
Welf notó que Belle parecía sorprendido al ver aquel grupo de elfos. Emma se acercó a ellos junto al grupo de elfos, y al igual que Belle. El elfo de pelo naranja estaba sorprendido mientras miraba a Belle. Chicos, él es el nuevo miembro de la familia Estia, él es... Emma no pudo terminar. Feanor. Belle interrumpió a Emma. Belle. No esperaba verte aquí, esto sí que es una sorpresa. Parece que el destino quiere que seamos compañeros. Sí, esto es genial. Feanor estaba bastante emocionado de encontrarse con Belle. ¿Ustedes dos ya se conocían? Emma estaba bastante confundida. Sí, desde hace unos 2 días, Belle respondió, él me encargó que le forjase un arma, y yo se la forjé. Ah. Feanor empezó a reír, fue exactamente así. Yo quería un arma fuerte, y le pedí a Belle que lo hiciera. Así fue como nos conocimos. Y se la hice, él me pidió una katana, y yo se la forjé. De lo mejor que he hecho, Belle sonrió orgullosamente. Y lo es, aún no la pruebo del todo. Pero se ve que es una gran arma. Vaya, no pensé que se conocieran, pero eso es bueno de todas formas. Emma estaba algo feliz de ver que ellos dos se conociesen. De alguna forma, Welf se sentía fuera de lugar, o al menos un poco. Él estaba esperando su turno presentarse, pero ahora tendría que esperar un poco. Cierto. Feanor, quiero presentarte al otro compañero de nuestro grupo. Emma señaló a Welf, él es Welf, el otro herrero del grupo. Welf agradeció esa pequeña presentación de Emma, por lo que él iba a hacer el resto de ella. Como dijo Emma, mi nombre es Welf, se presentó, también soy un herrero, y tengo un contrato con Emma para fabricarle equipo. Es lo mismo que Belle y tú por así decirlo. Welf extendió su mano para hacer un apretón de manos, y Feanor aceptó, para el disgusto de sus guardias personales. Quienes no lo disimularon ni un poco, cosa que Welf notó. El gusto es mío, Welf, sé que seremos grandes compañeros. Pienso lo mismo. Espero que nos llevemos bien. Ambos deshicieron el apretón de manos después de eso. Bien, es hora de que dejemos las formalidades, Feanor susurró, creo que ya es la hora de que vayamos al dungeon. Porque, siendo honesto, tengo muchas ganas de entrar. ¿Es la primera vez que entras? Belle preguntó. Sí, no he tenido tiempo de hacerlo. Y ahora que estoy en un grupo, aún más emocionado estoy. Feanor estaba muy emocionado de entrar, se podía notar en sus palabras y en su rostro. Feanor-sama, cálmese un poco, uno de los guardias personales de Fëanor se acercó a él mientras colocaba su mano en su hombro. ¿Por qué? No hay nada de malo en emocionarse, Feanor parecía estar un poco molesto. Recuerde que usted va a entrar a un lugar peligroso, esa emoción no le va a servir de nada, el guardián elfo fue bastante duro con lo que dijo. Ya he peleado con monstruos, Feanor mencionó algo enojado, no es tan diferente a con lo que he peleado. Pero Feanor-sama, estos monstruos son suficiente, ¿sí? Feanor ya estaba harto al momento de decirlo, yo iré al dungeon y ustedes como soportes, ¿entendido? Ese sí, Feanor-sama, el guardia aceptó a regañadientes. Bien, ¿por qué mejor no entramos? Feanor cambió su ánimo a uno más tranquilo. Welf, Belle y Emma simplemente se miraron por unos segundos antes de asentir. Fue un momento algo raro de ver y un poco incómodo de ver. ¿Con cosas como estas Fëanor tenía que lidiar diariamente? Fue la pregunta que se hicieron los tres en esos momentos. Lo mejor fue tratar de ignorarlo por ahora y simplemente ir al dungeon ahora. ¡Guiiiia! Un goblin chilló de dolor cuando su pecho fue cortado en vertical por una katana azul. Para luego caer muerto al suelo. Con este son 4 goblins muertos, Feanor exclamó feliz. Actualmente estaban en el piso 1 del dungeon. Donde Feanor quiso demostrar sus habilidades de combate a su grupo. Cosa que estaba mostrando, para no haber luchado mucho durante su vida, se veía que tenía algo de experiencia luchando. Aunque fuera poco y contra algunos simples goblins. Según el propio Feanor, cuando se fue de su hogar, durante el viaje luchó contra algunos monstruos para ganar algo de experiencia en combate. Así como fue entrenado por sus guardias, aunque solo fueron unas cuantas lecciones en realidad. Pero al menos esas lecciones servían de algo. Obviamente los demás no se quedaron quietos observando, ellos también lucharon contra algunos goblins o kobolds que había por el área. Por parte de los guardias de Fëanor, estos solo se limitaban a recoger las piedras mágicas que soltaban los monstruos al morir. Ese era el motivo por el cual usaban esas mochilas de tamaño mediano. Bien, es hora de ir a por más. Fëanor declaró en voz alta para luego seguir avanzando por el pasillo. Oye Fëanor, tranquilo. No es necesario apurarse tanto.
Emma comentó preocupada por su compañero. Lo siento, Emma. Pero no puedo evitarlo. Feanor siguió adelante, esto es increíble. Parece como un niño cuando descubre algo nuevo, Welf comentó mientras sentía como una gota de sudor recorría su cabeza. No mentía con lo de estar muy emocionado, Bell habló, realmente él quería venir aquí. Todos vieron cómo Feanor corrió contra un kobold que había cerca. Feanor con su katana desenfundada corrió hacia el kobold para hacer un corte horizontal en su pecho. Graak. El kobold rugió de dolor. Obviamente el kobold no se iba a quedar quieto. El kobold al ser un monstruo humanoide usó sus brazos para golpear el estómago de Feanor, cosa que logró. Debido a que Feanor no alcanzó a esquivarlo. Aunque pareciese un simple golpe, el kobold aún seguía siendo un monstruo. Por lo cual el golpe fue algo fuerte, obviamente no fue letal, pero aún así era lo suficientemente fuerte para provocar algo de dolor en un aventurero de nivel 1. Feanor retrocedió un poco mientras se quejaba un poco del dolor. Feanor-sama. Exclamó uno de sus guardias personales. Ah. Feanor rió un poco, esto no es nada, no se preocupen. Feanor no dudó y corrió de nuevo hacia el kobold, esta vez en vez de hacer un corte horizontal, él hizo uno en diagonal hacia el pecho del kobold. El cual chilló de dolor. Él no se detuvo, Feanor retrocedió un poco y con su katana agarrada con sus dos manos. Él se acercó de nuevo al kobold, solo que en vez de cortar su carne. Él le atravesó el pecho con su katana, terminando con la vida del kobold. El kobold soltó su último quejido antes de que muriese. Feanor sacó su katana de su cuerpo y se giró para ver a sus compañeros. ¿Qué también lo hice? Feanor preguntó mientras sonreía un poco orgulloso y miraba a sus compañeros. Uno de los guardias de Feanor se acercó un poco hacia él, se notaba que estaba algo enfadado. Feanor-sama, eso fue bastante imprudente, el guardia élfico lo regañó, debió retroceder antes de que aquel kobold lo hubiera atacado, usted se arriesgó mucho. No fue nada, solo fue un simple golpe, Feanor se estaba enfadando un poco, no fue lo suficientemente fuerte para hacerme mucho daño. Aunque no le haya hecho mucho daño, eso sigue siendo un ataque. Y usted lo recibió como si nada, el guardia élfico siguió regañándolo. Feanor se estaba molestando cada vez más, ya estaba irritado de que uno de sus guardias lo siguiese regañando por un pequeño error. Ya no importa, mejor sigamos, Feanor ya enojado decidió continuar. El guardia élfico no dijo nada, sabía que posiblemente él no iba a escuchar. Solo pudo suspirar de frustración. Bell con Emma y Welf solo se limitaron a observar lo que pasó. Sintiendo un poco de pena por Feanor. Realmente a ninguno le gustaría estar en una posición así. Mejor sigamos, Bell sugirió. Welf y Emma asintieron. Los tres siguieron a Feanor mientras que sus guardias recogían las piedras mágicas de los monstruos. Con Feanor ahora Feanor parecía luchar un poco más agresivo que antes, se notaba que estaba bastante molesto por lo de antes. El elfo corrió hacia uno de los kobolds, al cual le cortó la cara con su katana. Cortándole en diagonal su cara, para después enterrarle la katana en su pecho, destruyendo su piedra mágica al instante. La poca experiencia de combate de Feanor lo estaba ayudando, aunque no era lo mismo luchar contra algunos guardias a que luchar contra un monstruo, por lo menos tenía algo más de libertad con los ataques. Una vez mató al primer kobold, Feanor fue a por el segundo. A por un kobold que tenía a su derecha. Corrió hacia el kobold, empuñando su katana, el elfo cortó el lado derecho del torso del kobold. No fue lo suficiente para partirlo, pero fue suficiente para hacerle un gran daño. Graag. El kobold rugió de dolor. El kobold no se iba a quedar quieto mientras le cortaban su torso, con sus pequeñas, pero afiladas garras cortó un poco el pecho de Feanor. El ataque no lo dañó mucho gracias a su armadura. Por lo que Feanor decidió actuar rápido. El elfo sacó su katana del torso del kobold y se apuró para cortar en diagonal el pecho del kobold para después hacer otro corte, pero esta vez en vertical. Eso fue suficiente para matar al kobold. Él se giró para ver al siguiente kobold. El cual ya tenía al frente suyo. Aquel kobold no perdió el tiempo y fue a matar a Feanor. Y no fue solo, los demás kobolds también fueron a por él. Feanor retrocedió, y trató de bloquear los arañazos que intentan hacer los kobolds. Lo cual no salió muy bien. Él no pudo bloquear todos los arañazos. Y su armadura recibió algunos arañazos. Y por no bloquear bien recibió algunos arañazos en su mejilla izquierda y en algunas partes de su torso que no estaban bien cubiertas. El elfo gruñó un poco. La situación no era muy buena. Estaba solo, contra un gran grupo de kobolds.
Definitivamente no era la situación, no era nueva. Y su poco experiencia en combate no servía mucho ahora. Feanor bloqueó el mordisco de un kobold con su brazal de su brazo derecho. Él hizo una pequeña mueca de dolor. El kobold no perforó su brazo, pero la presión de su mordida le estaba afectando. Con su katana atravesó la garganta del kobold, matándolo al instante. El elfo aprovechó para seguir retrocediendo. Él no podía luchar contra tantos kobolds a la vez. 2 kobolds se acercaron a él por la izquierda. Feanor hizo un corte en vertical a uno de los 2 kobolds que lo estaban atacando. El corte no fue suficiente para matar al kobold. Por lo que Feanor iba a seguir atacando. Pero uno de los kobolds se lo impidió. Este atacó por la espalda, no con sus garras, sino con su boca. Usó sus afilados dientes para clavárselos en su hombro izquierdo. No fue suficiente para perforar su armadura, pero sí para ralentizarlo. Lo suficiente para que el otro kobold atacara con sus garras a Fëanor. El ataque rasgó en forma de X en el peto de su armadura. No perforó la armadura, pero el impacto seguía doliendo. La situación no mejoró cuando los demás kobolds se acercaron. Los 13 kobolds restantes arremetieron contra él. Un kobold mordió su brazo izquierdo, otro enterró sus garras en su pierna derecha. Otro mordió cerca de su costilla derecha. Otro cortó con sus garras su brazo izquierdo. Le cortaron su pierna izquierda. Algunos kobolds le rasgaron su espalda, y otros enterraron sus garras en su pecho. Un kobold empezó a enterrar sus garras en su hombro derecho. Y, por último, un kobold cortó su tobillo derecho e izquierdo. Raag. Feanor gritó de dolor. Feanor sintió un dolor enorme. Sentía como cortaban su cuerpo, como las garras se enterraban en su piel y luego salían de su cuerpo. El cómo su sangre salía de su cuerpo. El tal vez como su carne sería arrancada de su cuerpo. Su armadura estaba poco a poco siendo destruida. Sus brazales fueron destruidos, su peto se llenó de arañazos para luego caerse de poco a poco a pedazos. La poca armadura de sus piernas fue destruida de a poco. El dolor se estaba volviendo insoportable. Sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Vaya primer día estaba llevando hoy. Fue lo que Feanor pensó. Él se había confiado bastante, esto era su culpa. Él debió retroceder al primer incidio de problemas, él debió volver con sus compañeros y pedir ayuda. En cierto modo, él no retrocedió por estar un poco molesto. Él quería desahogarse con esos monstruos. Y salió fatal. El hecho que sus guardias estuvieran cuidándolo todo el tiempo le molestó. Era algo que llevaba soportando desde que era un niño, pero ahora él ya no era un niño. Ya estaba bastante mayor, él tenía 20 años. Él no podía seguir estando encerrado en casa. Él quería salir y vivir aventuras. Quería ser libre. Por eso quiso volverse un aventurero. Feanor estaba a nada a desmayarse debido a sus heridas. O posiblemente estaba a punto de morir. Él estaba a punto de cerrar sus ojos hasta que escuchó algo, escuchó a alguien gritar. No pudo escuchar bien, pero él estaba seguro que escuchó un nombre. Poco a poco empezó a escuchar con claridad. El grito era de una mujer, era familiar. Muy familiar. En un momento, pudo escuchar el grito. Feanor. Lo siguiente que Feanor vio fue como una chica de cabello rosado con 2 espadas cortas atravesaba el pecho de 2 kobolds. Directamente en sus piedras mágicas, matándolo al instante y convirtiéndose en cenizas. Los 11 kobolds que quedaban fueron contra la chica. Quien no se quedó quieta, sujetando fuertemente sus 2 espadas cortas. Fue contra los kobolds. Cortó los cuerpos de los kobolds. Pequeños y grandes cortes se marcaron en los kobolds. Algunos los atravesó. La chica mató a unos 4 kobolds más. Quedando solo unos 7 kobolds en total. Los demás kobolds no se iban a quedar quietos. Los kobolds arremetieron contra la chica de pelo rosa. Cuando ésta estaba a punto de atacar, una gran espada cortó a la mitad a uno de los kobolds. A su vez que a su derecha una katana atravesó el pecho de un kobold. Feanor vio como al lado de la chica de pelo rosa aparecía un chico de pelo rojo junto a un chico peliblanco con mechones de pelo rojos. Él los reconoció, ellos eran sus compañeros. Ellos vinieron a ayudarlo. Emma, Welf y Belle habían aparecido para ayudarlo. Feanor sonrió un poco antes de caer inconsciente. Emma, ve a ayudar a Fëanor, Belle ordenó, Welf y yo nos encargamos de los kobolds. Emma asintió y tomó sus 2 espadas cortas. Ella corrió e ignoró a los 5 kobolds que quedaban. Aquellos kobolds iban a ir contra Emma, pero Belle y Welf no los dejaron. Belle tomó a mí con sus manos. Desde que entró al dungeon no había dejado de usarla. Y esta no iba a hacer la excepción.
Welf a su vez tomó su gran espada y se preparó para pelear. Ambos se miraron unos segundos y arremetieron contra los 5 kobolds. Welf con su gran espada cortó en diagonal a uno de los kobolds, partiéndolo en diagonal, para luego cortar en la mitad a otro que tenía detrás. Mientras Bell, con Mi atravesó a un kobold y destruyendo su piedra mágica, para después cortar en forma de X a otro kobold, quedando un solo kobold. Aún así fue contra Bell y Welf. Ellos no se quedaron quietos. Bell con Mi en sus manos lanzó un corte hacia el kobold, así como Welf con su gran espada. Ambos con sus 2 espadas cortaron horizontalmente al kobold, cortando su cabeza y su torso a la vez. Los trozos del kobold cayeron al suelo para luego volverse cenizas. Bell guardó a Mi en su funda, y Welf colgó su gran espada en su espalda. «Será mejor que vayamos donde Emma y Feanor», Welf comentó. «Sí, tenemos que ver cómo está». Fue muy imprudente en enfrentarse a ellos solos. Bell estuvo de acuerdo. Welf alzó una ceja ante eso mientras miraba al peliblanco. ¿Qué? Bell notó la mirada de Welf. Nada, solo dijiste algo curioso. ¿Sabes qué? Ya no importa. Los dos se empezaron a acercar a donde estaban Emma y Feanor. Cuando escucharon el sonido de algo crujir, ambos miraron hacia donde venía el sonido. Y los dos miraron cómo en la pared del dungeon se empezó a agrietar. Parecen que vienen más. Welf empezó a sacar su gran espada. Sí, será mejor que nos encargamos de ellos. Bell iba a tomar a mí. Pero se detuvo, le dio una pequeña mirada a su nueva katana. Sentía que la katana lo llamaba. Lo llamaba a tomarla y portarla en sus manos. Era como una tentación. Una gran tentación. Pronto su mano se alejó de mí, y su mano se acercó a la nueva katana. Agarró el mango de la katana. Sonrió amargamente, y miró hacia la pared. Feanor. Emma lo llamó. Emma se acercó rápidamente a Feanor. Ella miró preocupada a su compañero. Tenía demasiadas heridas. Su armadura estaba totalmente destrozada. Era de un material ligero, no era muy resistente. Las hombreras de su armadura estaban destrozadas. Y sus hombros estaban sangrando mucho debido a los mordiscos de los kobolds. Sus brazales estaban destruidos también, y sus brazos estaban llenos de mordiscos y marcas de arañazos por parte de los kobolds. Lo mismo se aplicaba para su hombro. Una de sus mejillas fue rasgada por las garras de un kobold. Y la parte de su pecho parecía ser la más estable, por así decirlo. Pero no se salvaba de los daños. Su pecho estaba casi destrozado, pero no tenía muchas heridas, pero aún así las tenía. Emma sacó una opción de baja calidad de su mochila. Y se la dio de beber a Feanor. La poción no era de muy buena calidad. Con suerte ayudaría a sanar la mayoría de heridas de Feanor. Pero posiblemente más de una siga abierta. La mayoría de heridas de Feanor sanaron, pero aún tenía algunos cortes, mordiscos y arañazos sin sanar en su cuerpo. Emma sacó otra poción más y se la dio al elfo en el suelo. Ella siempre llevaba al menos 3 o 4 pociones por emergencia. Y era algo que ella tenía que agradecerle al dios Niatz más tarde. Él siempre le vendía pociones, aunque de baja calidad eran más efectivas que el promedio. Las heridas de Feanor se habían sanado. Él ya estaría fuera de peligro actualmente, pero aún así él seguía inconsciente. Debido al dolor y pérdida de sangre, posiblemente estaría un buen rato inconsciente. Esto salió muy mal, demasiado mal. Emma suspiró. ¿Por qué no usaste tu magia para acabar con ellos? Emma había visto el estado de Feanor cuando él se había unido a la familia Estia. Como capitana de la familia quería saber si su nuevo compañero tenía alguna magia o habilidad. Él tenía una magia de rayo que era muy buena en realidad y parecía bastante útil. Es por eso que Emma estaba tan confundida. ¿Por qué no usó su magia? Lo más probable es que no pudiese obtener alguna respuesta ahora. Ella le preguntaría más tarde a Feanor sobre eso. Una vez que Feanor estaba más estable que antes, ella tomó a su compañero y lo cargó en su espalda. Vamos, ella se quejó un poco al cargar a Feanor. Te llevaré con tus guardias. Ellos te podrán llevar a la superficie. Emma cargó a Feanor con dificultad en su espalda y empezó a caminar. Ella tenía que apurarse antes de que más monstruos apareciesen. Es cierto de que Bell, Welf y los guardias de Feanor estaban con ellos. Pero era mejor prevenir que lamentar luego. Ella iba a seguir caminando cuando escuchó un crujido venir a su derecha, en la dirección donde estaban Bell y Welf. En una de las paredes del dungeon empezaron a surgir varios monstruos. Eran unos 5 o 6 en total, eran algunos kobolds y goblins los que surgieron de esa pared. Emma frunció el ceño. Sabía que no podría luchar, pero Bell y Welf estaban cerca.
Ella sabía que ellos se iban a encargar de esos monstruos. Además, para ellos esos kobolds y goblins no deben ser la gran cosa. Ella solo se concentró en llevar a Fëanor. Belle tomó su nueva katana, desenfundándola mientras la sostenía en el aire. Welf se limitó a mirar lo que hacía su compañero. Él notó cómo Belle estuvo pendiente de esa katana durante todo el día y lo nervioso / angustiado que estaba cuando apretaba fuertemente esa katana. Realmente sabía que había algo raro, pero Belle le había dicho que le diría más tarde. Cosa que le molestó un poco, él hubiese preferido que Belle le dijese qué estaba pasando. Pero aceptó un poco a regañadientes a que él le contase qué pasaba. Pero ahora tenía una oportunidad de ver qué cosa tenía tan preocupado a Belle en estos momentos. Él vio cómo su amigo sacaba la hoja de su funda. Él no se esperaba lo que vería a continuación. La katana lo llamaba, él podía sentirlo. Podía sentir en el fondo de su mente cómo la katana lo estaba llamando lentamente. Desde que vino al dungeon con la katana él sentía que lo llamaba. Era molesto. Sentía la necesidad de agarrar la katana en todo momento. ¿Se había vuelto loco? No lo sabía, tal vez sí. Sabía desde que vio ese sueño y decidió forjar la katana que algo malo podría pasar. Pero aún así lo hizo. ¿Era su terquedad? ¿Su miedo? ¿Su curiosidad? No lo sabía con certeza. Pero él ya había escogido forjar esto. Él decidió forjar la katana. Él sabía qué pasaría si lo hacía. Tal vez se estaba volviendo paranoico. O simplemente se había vuelto loco. No lo sabía. Pero en el fondo sabía algo. Él forjó esta katana para poder cumplir su sueño. En el fondo lo sabía. Suspiró. Cansado y con un poco de miedo. Él vio lo que era capaz esta katana en aquel sueño. Tal vez no sería igual de fuerte que en ese sueño. Pero no sabía qué pasaría. Esta era una verdadera espada Muramasa, una espada demoníaca, maldita. Uno de los muchos nombres que tenía. Lentamente, él empezó a sacar la katana de su funda. Podía sentir cómo la katana dejaba de llamarlo, a su vez que sentía la misma sensación que vio en el sueño. Un aura maligna corría por la espada. La podía sentir. Esta era la sensación que tuvo cuando usó por primera vez a mí, pero aumentado. Ya había desenfundado la katana. Una pequeña sed de sangre lo invadió. Era la primera vez que la sentía. Miró levemente a su compañero, quien parecía notar el aura de maligna de la espada. Él estaba asombrado, como asustado. Y su mirada se notaba que estaba exigiendo respuestas. Se las daría después de esto. Cambió su vista hacia los 6 monstruos que tenía delante. No eran los enemigos apropiados para poder probar esta katana. Él hubiera preferido probarla contra un orc, o un infant dragón. Tal vez un minotauro. Pero ya estaba aquí, era lo mejor que tenía para probarla. Tomando con ambas manos la katana, Belle giró la katana en forma horizontal. Retrocedió un poco. Él iba a imitar la forma que usó el tipo en su sueño, pero de otra forma. Él quería comprobar algo, él quería ver si lo que vio en aquel sueño era verdad. Respirando hondo. El peliblanco de mechones rojos, Belle Cranel. Cortó el aire con la katana. Tanto él como Elf lo notaron. Tardó unos segundos en pasar. El aire fue cortado, no, más bien fue rasgado. El aire fue rasgado hasta los kobolds y goblins. Los cuales fueron partidos a la mitad. E incluso la pared donde fueron engendrados recibió el impacto de un corte. Los cuerpos de los kobolds y goblin cayeron al suelo. La sangre cayó de sus cuerpos. Hubo un gran silencio por unos segundos. Él y su compañero, Welf, miraban sorprendidos lo que pasó. Literalmente esa katana rasgó el aire mismo. Y fue capaz de cortar como si nada a esos kobolds y goblins. Las piedras mágicas de ellos se salvaron por suerte de ser rotas por el corte. Esto no era normal. Definitivamente no lo era. Miró a su compañero, quien estaba igual que él. Él le devolvió la mirada. ¿Qué fue eso? Welf preguntó. Yo, te lo diré cuando salgamos, el peliblanco de mechones rojos respondió. De verdad, espero que me lo digas. Ninguno de los dos habló hasta la salida. Fëanor abrió lentamente sus ojos. Lo primero que fue un techo. Uno que pudo reconocer, era el techo de su habitación en la sede de la familia Estia. Le dolía la cabeza, y todo su cuerpo en general. Estaba teniendo vagos recuerdos de lo que pasó en el piso 1 del dungeon. Vaya primer día tuvo. Inconscientemente rió un poco. Acababa de pasar una muy mala experiencia y estaba vivo. Tuvo muchas oportunidades de poder escapar y no las utilizó. Como usar su magia, retirarse y pedir ayuda. Pero no lo hizo, y se quedó a pelear. Y el resultado fue quedar bastante herido.
Lentamente se recostó en su cama. Y miró a su alrededor para ver si había alguien que lo estuviese viendo por si despertaba. Miró a su derecha y vio que estaba la capitana de su familia, Emma Flores. Ella estaba sentada en una silla cerca de su cama. ¿Cómo estás? Ella le preguntó. No muy bien. Siento que mi cabeza va a explotar por el dolor. Así como mi cuerpo. Creo que puedes estar exagerando, pero te creeré. Hubo un pequeño silencio, que Feanor rompió. ¿Estás enojada? Feanor preguntó mirando a su capitana. Un poco. Fuiste muy imprudente. Demasiado, ella respondió algo seria. Era un poco gracioso como una chica de 15 años intentaba ser seria y trataba de regañar a alguien 5 años mayor que ella. Lo siento, no pensé con claridad las cosas, Feanor estaba arrepentido por eso. Me doy cuenta, Emma suspiró, ¿sabes que pudiste pedirnos ayuda? Estaba algo molesto y no pensé bien. Quería desahogarme un poco con esos monstruos, Feanor fue honesto, pero fue muy imprudente por mi parte. Y lo fue. Lo sé. Pude usar mi magia o pedirles ayuda. Pero no lo hizo. Y ya pagué las consecuencias. Emma estaba sorprendida de lo honesto que estaba siendo Feanor. ¿Sabes? No pensé que admitirías que te equivocaste tan rápido. ¿Por qué no lo sería? Feanor estaba un poco confundido. Ah, lo siento. Es que como escuché que los elfos son un poco tercos a veces. No te preocupes. Eso, es cierto. Otra vez hubo un silencio que duró unos cuantos minutos. ¿Tía-sama sabe lo que pasó? Feanor preguntó. No, no lo sabe. Ella aún no llega de su trabajo, Emma suspiró, si estuviera aquí ella estaría muy preocupado en estos momentos. Jejeje, Feanor rió un poco, me lo imagino. Ella es bastante amable. Sí, lo es. Ella debe estar muy en deuda contigo, ¿sabes? Emma rió un poco. ¿Lo dices por lo de la sede? Sí, hasta ahora ambas estamos en el sótano de una iglesia abandonada, Emma recordó con un poco de nostalgia, pero cuando llegaste nos ayudaste cuando compraste esta casa. Cuando Feanor se unió a la familia Estia y vio que vivían en unas ruinas. Feanor no lo aceptó. No es porque fuera un lugar horrible para él. Cosa que sus guardias pensaron. Para él ese era un lugar muy inadecuado para una diosa. Y con algo del dinero que se trajo a horario. El cual no fue poco. Compró una casa de tamaño mediano que serviría como sede para poder vivir cómodamente para ellos y para unos futuros miembros. Decir que Estia estuvo todo el día agradeciendo a Feanor es quedarse corto. Tanto Feanor como Emma rieron un poco al recordar eso. Feanor, dime, Emma miró a su compañero, después de lo que pasó hoy, ¿seguirías siendo un aventurero? Por supuesto, Feanor dijo seriamente, sé que lo de hoy fue muy malo, pero eso no me detendrá en convertirme en un aventurero, sonrió alegremente, esto fue un pequeño obstáculo que no se volverá a repetir. Me alegro, por un segundo pensé que estarías traumado por lo que pasó, Emma suspiró aliviada. Posiblemente lo esté, Feanor rió un poco. No digas cosas como esas a la ligera. Emma lo reprendió un poco. Lo siento. Solo era una pequeña broma. Eso espero, verte traumado por algo así no es algo que me gustaría ver, Emma lucía preocupada, aún más cuando lo pude haber evitado, susurró. Feanor se sintió un poco mal por hacer sentir un poco mal a Emma. Lo siento, no volveré a decir algo así, se disculpó. Por favor, Emma agradeció. Emma se puso de pie de su silla y caminó hacia la puerta. Es bueno ver que estás bien y despierto. Pero tengo cosas que hacer ahora. Nos vemos más rato, Feanor, Emma se despidió. Una vez que Emma se fue, Feanor se volvió a recostar en su cama. Tal vez no lo notó, pero sus mejillas estaban tintadas de un color rojo oscuro. Él se había sonrojado un poco. Negó un poco con la cabeza y decidió recostarse otro rato. Me pregunto cómo estará Bella y Welf ahora. La tensión se podía sentir en el aire. Welf estaba con Bella, en el taller de este último. El cual estaba algo desordenado. Bien, ¿qué querías decirme sobre esa espada? Welf fue directo al grano. En resumen, estaba reforzando a mí junto a otro katana cuando me quedé dormido. Tuve un sueño raro donde veía esta katana. Traté de dormir de nuevo y no pude. Algo me decía que forjase esa katana y lo hice. Luego me desperté, fui a hablar sobre esto con Hefesto Sansa y ella me dio algo parecido a una respuesta, Bella resumió rápidamente. ¿Y qué te dijo Hefesto Sama? Que soy descendiente de Senji Muramasa, el herrero demoníaco, Bella dijo un poco casual, y resulta que tengo una habilidad que me permite crear espadas Muramasa. Welf abrió sus ojos como platos.
Decir que estaba sorprendido era quedarse corto. Su amigo, con quien ya tenía muchas cosas en común. También tenía una habilidad de sangre sobre forjar armas. ¿Hace cuánto sabes eso? Creo que unas cuantas horas. Esta mañana me enteré. Y lo dices tan casualmente. Mira, me tomo casi toda la mañana asimilar esa información. Bell alzó un poco la voz, resulta que soy el descendiente de un antiguo herrero que es muy odiado en el lejano oriente. Y tengo su capacidad de crear armas demoníacas. Mejor calmémonos, Welf suspiró, lo mejor es no discutir entre nosotros. Bell se calmó y respiró profundamente. Lo siento, Bell se disculpó, es que en menos de una noche y mañana me acabo de enterar muchas cosas y aún no las asimilo del todo. Básicamente todo lo que creía nunca fue como realmente era. Debe ser difícil, Welf empatizó con él, yo también viví un poco de eso. Yo tuve que escaparme de mi hogar por mi habilidad de crear espadas mágicas. Me imagino que fue duro. Lo fue, Welf volvió al tema principal, entonces puedes crear espadas Muramasa. Que son como espadas mágicas y las malditas de cierta forma, ¿no? Por así decirlo, sí. Lo son. La que creé anoche es una prueba de ello. Entonces, ¿qué sentiste cuando la usaste? Primero sentí que la katana me llamaba, ha sido así durante todo el día, Bell recordó la molesta sensación, después, cuando saqué la espada de la funda. Sentí un aura maligna, y después una sed de sangre me invadió. Lo del aura maligna lo sentí, Welf confirmó, pero lo de sed de sangre no. Fue raro, y aterrador al mismo siento, Bell tembló ligeramente, sentí que debía matar y derramar sangre por doquier. ¿Qué? Welf estaba sorprendido y preocupado, sí, pero solo fue dirigido hacia esos monstruos. Nada más. Welf pareció un poco más relajado con eso. Pero aún sí seguía preocupado. Ahora tenía planeado decirte esto y luego contarle todo a Hefesto-sama. A ustedes dos son los únicos a quienes les diré esto. Entiendo. Welf parecía estar conmocionado por lo que se enteró hace unos momentos. Pero había algo en el fondo que le preocupaba. Bell, Welf lo llamo, ¿piensas seguir creando esas espadas Muramasa? Welf fue honesto al preguntar. Bell no lo miró por unos segundos. Tampoco le respondió. Dejando claramente cuál es su respuesta. Preocupando más a Welf. ¿Piensas venderlas? Como si fueran armas normales, mágicas o malditas. Welf fue directo. No lo haré, Bell respondió de inmediato, sé que esto es peligroso. Sobre todo, en malas manos. Y yo no sé qué tan peligrosas puedan ser estas espadas. Lo mejor será que las fabrique y que nadie más sepa. Entonces vas a seguir fabricándolas. Sí, fue su única respuesta. ¿Por qué? Bell estuvo callado por unos segundos antes de responder. Porque creo que puede ayudarme a lograr mi sueño. ¿Por qué no lo pensé? Fue el pensamiento de Welf. Aunque sean peligrosas, quiero usar todo lo que esté a mi disposición para poder lograr ese sueño. Incluso si tengo que usar esta habilidad y estas armas demoníacas, Bell dijo determinado. ¿Estás seguro? Welf preguntó. Sí. Welf se quedó callado. Él pudo ver cómo Bell decidió aceptar esa habilidad de sangre en cierta manera. Era parecido a él. Ambos tenían una habilidad de fabricar armas únicas que se obtienen a través de su linaje, pero había una gran diferencia. Mientras que él rechazaba su sangre Cropso para lograr su meta, Bell, él parecía aceptarla hasta cierto punto. Él estaba dispuesto a usar esa habilidad de sangre para lograr su meta. Welf se frustró un poco. Él tan solo un día ya había aceptado algo su sangre y habilidad al parecer. Mientras que él mismo lleva casi toda su vida rechazando su sangre y sus creaciones. Welf apretó sus puños. Era un poco frustrante de cierta forma. Pero no iba a culpar a su amigo por eso. Solo se debía a su orgullo. Welf suspiró y miró a su amigo. Está bien. Es tu decisión de todos modos lo que hagas. Pero si necesitas ayuda para lidiar con tus problemas sobre esa habilidad, solo avísame, Welf sonrió un poco. Gracias, eres un gran amigo Welf. Lo sé. Tú también lo eres. Pasaron solo unos minutos desde que se fue del taller de Bell. Ahora iba caminado al suyo, o más bien hacia la oficina de su diosa, la diosa Hefesto. Bell le dijo que iría más tarde donde su diosa para hablar. Y que ahora quería descansar un poco. Aprovechó para despedirse e irse del taller. Así podía aprovechar de hablar unas cosas con su diosa antes. El camino fue algo corto. Pero llegó rápidamente hacia donde su diosa. Entró a la oficina y esperó a que ella apareciera. No tardó mucho, ella cuando llegó y vio a Welf se dio cuenta de que quería hablar con ella.
Ella no dudó y lo invitó a pasar a su oficina para hablar. Ahora los dos estaban en su oficina. Donde Hefesto estaba sentada en su escritorio mientras miraba a Welf.